Vamos a darle la oportunidad mientras tanto a Tadeo aquí. Tadeo, súbete, mi hermano. Tadeo, no sé si alguna vez te he visto por aquí, pero me parece una cara nueva, no te conozco. No sé si has subido por aquí. No, Protestón nunca había subido a tu canal. Oye, Es saludos, mi la hermano, primera vez, saludos. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañarnos aquí. es la primera vez que subo a tu canal. Cuéntame. Eh, no, a ver, he estado escuchando hablar sobre el tema cubano. Yo soy historiador, Protestón, no sé si me conoces. Yo soy historiador, entonces, bueno, para mí es un poquito complicado hablar de algunos de estos Creo temas que porque te vi una vez en el programa de Liber, ¿no? sí, Ah, ya alguna te vez subí. gustó mucho, me gustó mucho tu participación. Nada, entonces creo que tiene la barra abierta aquí para que nos cuente la historia que tú conozcas de lo que pasó. Bueno, a ver, cuando yo hablo sobre estas cosas, me gusta mucho poner la historia de Cuba en su contexto, porque muchas veces cuando sacamos a Cuba y la arrancamos de lo que es el contexto mundial, entonces nos perdemos un poco, ¿no? Creo que tenemos que partir, por ejemplo, de lo que estaba pasando en el mundo, por lo menos la historia, por lo menos del siglo XX, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que en el siglo XX mundial lo que hemos vivido ha sido la lucha entre los nuevos imperialismos y los viejos imperialismos. Los viejos imperialismos son Inglaterra y Francia, que son países que estuvieron luchando contra Japón y Alemania e Italia, que eran los nuevos imperialismos emergentes. ¿Por qué? Porque en aquella época, que era la época donde el capitalismo se movía a través del mundo colonial, o sea, era imposible desarrollarte capitalistamente si no tenías mundo colonial. Y por tanto, como Inglaterra y Francia se habían repartido prácticamente todo el mundo, bueno, pues un país emergente como Alemania o como Japón o como la propia Italia necesitaban mundo colonial. Y ese mundo colonial se lo tenían que quitar a alguien. Se los tenían que quitar a Inglaterra y a Francia. Los Estados Unidos también nacieron como país emergente, pero bueno, ellos tenían dos peculiaridades. Se expandieron hacia el oeste, por tanto no tuvieron necesidad de ir a buscar mundo colonial fuera, sino que lo encontraron en su propio territorio, quitándole a los nativos americanos sus tierras, y luego se expandieron hacia México y bueno, y tenían la América Latina. O sea, con la doctrina Monroe que decíamos en América para los americanos. O sea, nosotros como gran potencia no nos vamos a lanzar sobre el mundo, nos vamos a quedar tranquilos siempre y cuando ustedes respeten nuestro patio trasero. Nuestro patio trasero va a ser la América Latina. Y entonces, bueno, pues ahí se llegó a la Primera Guerra Mundial, una guerra mundial que no resolvió nada, porque los viejos imperialistas quedaron vencedores. Inglaterra y Francia salieron vencedores de esta guerra. Ahora, eso sí, ¿qué pasó con esta Primera Guerra Mundial? Bueno, hubo una anomalía, algo que no se esperaba, y es que Rusia se convirtió en un país comunista. Apareció la URSS, ¿no? Como país, ¿no? Entonces, bueno, esto fue la gran anomalía de este momento. Y claro, siempre que la izquierda se radicaliza, convertido, por ejemplo, en estalinismo o el leninismo, la derecha tiene una reacción análoga y también se radicalizó convirtiéndose en fascismo. Entonces, bueno, pues ya en 1929 vino el crack, o sea, la gran crisis del capitalismo, y en ese momento la gente decía, señores, el capitalismo se va a bolina, tiene que venir algo nuevo. Y entonces ahí vino el discurso de Adolf Hitler, que ya en 1935 tomó el poder en Alemania y dijo, vamos a regenerar el capitalismo. Vamos a hacer el capitalismo, pero de otra manera, porque este capitalismo que existe no sirve. O sea, es un capitalismo que moralmente no sirve para nada. O sea, tenemos que echar abajo todo esto. Vamos a hacer un capitalismo nuevo. Y entonces, bueno, en ese momento los Estados Unidos estaban, Francia e Inglaterra estaban un poco como a la expectativa a ver qué pasaba. Pero lo que les convenía era que los dos grandes monstruos, el monstruo izquierdista y el monstruo de la derecha, esos dos extremos políticos se enfrentaran y se destruyeran. O sea, eso era lo mejor para Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Entonces, ¿qué pasó? Que como Hitler y Stalin sabían esto, bueno, pues firmaron un pacto de no agresión. Firmaron un pacto de no agresión y dijeron, señores, esta gente lo que quiere es que nosotros nos destruyamos, pues nosotros vamos a ser tontos, no nos vamos a destruir y vamos a firmar un pacto de no agresión. Pero bueno, al final Hitler no quedó, bueno, terminó violando este pacto. ¿Y qué hizo? Atacó Polonia en 1939. Y entonces los soviéticos dijeron, bueno, pues si tú atacas Polonia, es que vienes a por nosotros y vas a violar el pacto. Bueno, pues nosotros vamos a atacar Polonia también, porque nos conviene que el campo de batalla entre las dos grandes potencias sea en Polonia y no sea en territorio soviético. Y entonces, bueno, pues las dos grandes potencias atacaron Polonia y ya luego, una vez tomada Polonia, bueno, pues siguieron avanzando hacia, los nazis siguieron avanzando hacia territorio soviético. Pero ¿qué pasó? Que se dio la gran batalla de Stalingrado. Una batalla que duró 100 días y que fue terrible. Una batalla donde, bueno, fue prácticamente una victoria pírrica de los soviéticos porque no pudieron tomar, los nazis no pudieron tomar Moscú. Tuvieron que retirarse
y aquello fue una cosa tremenda. Entonces eso fue ya un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. A todas estas hay que decir que en 1939, 1940, 1941, el mundo no sabía que la Segunda Guerra Mundial había empezado. Esto es una cosa interesante. O sea, la gente se empezó a dar cuenta, señores, esto ya es una guerra mundial, cuando en diciembre del 41 Japón invade Pearl Harbor. O sea, hay una islita de Hawái, o sea, que ni siquiera era Estados Unidos como tal. Una islita. Pearl Harbor, una islita de por allá cerca de Hawái. Entonces, bueno, ya el presidente Roosevelt dijo, bueno, señores, me han atacado, no me queda más remedio que meterme en la guerra, pero los americanos lo que estaban era cruzados de brazos, esperando que los nazis y que los comunistas se destruyeran para ponerse ellos de parte del quien ganara la guerra. Eso sí, les convenía que ganaran los nazis, porque siempre es mejor llevarse con un hijo bastardo del capitalismo antes que llevarte con un enemigo del capitalismo, porque Stalin lo que quería era destruir al capitalismo. Los nazis lo que querían era reformarlo. Por tanto, siempre es mejor llevarte con una persona que viene a reformar tu sistema que con una persona que viene a destruirlo totalmente. Y entonces, bueno, todo esto marcado por una gran propaganda anticomunista, sobre todo en la América Latina. Ahí estaba la revista Selecciones de Roges Dijes, esta famosa revista que luego los soviéticos copiaron y la convirtieron en Sputnik para también lanzar el pensamiento comunista sobre la América Latina, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí viene este miedo al comunismo. O sea, en la América Latina todo el mundo le tiene miedo al comunismo, pero la gente no sabe lo que es el comunismo, ¿no? O sea, la gente no sabe qué cosa es el comunismo, pero la gente sabe que es malo. Entonces, claro, esto viene deduce que es malo, deduce. Y entonces hay una anécdota donde en algún país latinoamericano un político de izquierdas está dando un meeting en un pueblito y entonces después que termina el meeting se da un paseo por la ciudad y una persona, un viejito, lo llama y le dice, oiga, señor, yo no voy a votar por usted porque usted es comunista y los comunistas le quitan las cosas a la gente. Entonces el señor entró en la casa del viejito y vio que el viejito vivía en la miseria y le dijo, ven acá, abuelo, si yo tomo el poder, ¿qué le voy a quitar a usted? Entonces el viejito se quedó pensando un momento y le dijo, ¿y si me gano la lotería? Y entonces, bueno, aquí en esta respuesta está resumido un poco la historia, ¿no? de la actitud de los pobres con respecto al comunismo. Los pobres le temen al comunismo porque los ricos le han enseñado a temerle al comunismo. O sea, los ricos son muy malos repartiendo su riqueza, pero son muy buenos repartiendo sus miedos. O sea, son geniales repartiendo sus miedos. Por tanto, te encuentras a muchísima gente en el mundo, sobre todo en el tercer mundo, empobrecido totalmente, que le están temiendo al comunismo porque el comunismo le va a quitar y ya el capitalismo se lo quitó todo. Pero sin embargo, ellos siguen pensando que el comunismo le va a quitar algo. No, pero eso no tenemos que ir a los pobres, podemos venir aquí. Yo no sé dónde tú vives, pero yo vivo aquí en Miami y aquí hay una pila de gente que lo único que es el mismo caso del viejito, que piensan que porque tienen un televisor, un butacón y un frigidaire con un poco de Coca-Cola y pollo con hormonas, piensan que tienen mucho y le tienen miedo al comunismo. Dicen, no, el comunismo me lo va a quitar. Eso es lo que te va a quitar, ¿no? Que te lo quite, papá, si eso es lo que te está enfermando. Que te lo quite, si eso es lo que te está haciendo daño. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, esa derecha exacerbada, convertida en fascismo, pues mostró su peor cara. O sea, mostraron de lo que eran capaces. O sea, mostró de lo que era capaz esta derecha, más radical. Bueno, con crímenes de todo tipo. Y al final el mundo se dio cuenta de que aquello era el mal. Esto es el mal, señores. Esto es el mal. Y al final los comunistas, que siempre nos dijeron que eran los malos, pero son los que nos están permitiendo liberarnos de estos señores. Ya luego, en junio de 1944, cuando ya los norteamericanos se dieron cuenta de que los rusos iban a ganar la guerra, dijeron, bueno, señores, tenemos que llegar a Berlín antes que los comunistas. Y entonces, a la desesperada, intentaron desembarcar en Normandía. Pero bueno, ya era demasiado tarde. Al final los soviéticos llegaron a Berlín primero que los norteamericanos. Pero fueron lo que no ganaron en la guerra, lo hicieron después en la diplomacia. O sea, sentaron a los rusos a negociar junto con franceses e ingleses. Fíjense qué posición más dispar tuvieron los cuatro grandes en la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. En la Segunda Guerra Mundial tuvieron una posición muy dispar, pero sin embargo se sentaron en la conferencia de Yalta los cuatro grandes en igualdad de condiciones y de hecho cogieron Berlín y la partieron en cuatro trozos iguales. Es cierto que los rusos se quedaron con un trocito mejor porque era el trocito
que tenía Berlín, o sea, la mayor parte de la capital, pero mejor entre comillas, porque luego, ¿qué pasó? Que las tres trozos capitalistas se juntaron, formaron la RFA y entonces el trocito soviético se quedó siendo la RDA. Y entonces en esa Guerra Fría, evidentemente el trozo más grande, que tenía mucho más recursos naturales y todo esto, y que estaba apoyado por los Estados Unidos, que no se habían visto dañados por la guerra y que los capitales del mundo entero emigraron hacia sus bancos durante la guerra, quedaron en mucho mejores condiciones de desarrollar la Alemania capitalista que la posibilidad que tuvo la Unión Soviética de desarrollar la Alemania comunista, porque en primer lugar ellos tuvieron que dedicarse a reconstruir su ciudad, a reconstruir su país, que quedó destruido por la guerra. Entonces ya la Guerra Fría comenzó de una manera totalmente desigual. Y entonces el miedo que tenía Occidente, sobre todo Estados Unidos, de que las cosas fueran mejor en el mundo comunista, les hizo lanzar una lluvia de millones sobre su propio país, sobre los Estados Unidos, pero sobre todo sobre Europa. Y luego una propaganda grandísima para que toda la gente en Europa y en el mundo pensara que el triunfo sobre los nazis se lo debían a los Estados Unidos, cuando realmente no era así. De hecho, los Estados Unidos se llevaron, por ejemplo, se llevaron a los científicos nazis para Estados Unidos y con todas esas personas que habían desarrollado todo el movimiento coheteril alemán, crearon la NASA. O sea, las personas que crearon la NASA en los Estados Unidos eran esas mismas personas que bajo Hitler estaban desarrollando, bueno, pues todo vamos a decir, la ciencia coheteril en Alemania. Y como esto, muchas más cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues vino el Plan Marshall, la lluvia de billones sobre el mundo, porque hacía falta crear un estado del bienestar para que el muro lo tuvieran que levantar los comunistas en Berlín, para que fueran la gente de la Alemania Oriental los que se quisieran venir a vivir a Occidente. Y esto a base de mucha propaganda, Blue Jeans, McDonald's, la música americana, el rock, los Beatles. O sea, a base de todo eso, o sea, quisieron convencer a las personas de la Europa, sobre todo la Alemania Oriental, que se tenían que venir a vivir a este otro mundo, donde se vivía mucho mejor. Incluso el presidente alemán, Erich Honecker, estas personas decían, bueno, pero ¿por qué se van? O sea, si aquí tienen trabajo, tienen casa, o sea, la vida de los alemanes de ese otro lado era una vida bastante buena. O sea, todo era que si ustedes no tienen libertad, que es un discurso que taladra a nivel ideológico, pero ¿qué cosa es la libertad? Yo siempre digo que la libertad es tener $50 en el bolsillo todos los días. O sea, la persona que tiene $50 diarios en el bolsillo para gastar es libre. El que no lo tiene no es libre, viva donde viva, da igual. O sea, si usted no tiene $50 para gastar todos los días, usted no es libre. Y me da igual donde viva, me da igual que puedas votar, me da igual que, o sea, eso me da igual. Aquí en España, que es donde yo vivo, por ejemplo, el 30 o el 40% de la población no va a votar el día de las elecciones. La gente se va para la playa el día de las elecciones. Ah, no tengo que trabajar, me voy para la playa. No, yo voy a votar. Yo no pierdo mi tiempo votando. Si al final gane este o gane el otro, va a ser igual. O sea, esta gente no va a cambiar nada en mi vida, ¿no? Entonces pasa así. En estos países existe un bipartidismo, un poco como pasa en Estados Unidos, y al final los dos partidos responden a las élites de poder económico y da lo mismo que esté uno, que esté el otro. Siempre que hay una crisis económica, cualquiera de los dos partidos va a dar dinero para rescatar a los bancos, pero al pobre lo van a dar, que no pueda pagar la hipoteca, le van a dar 2 patadas por el fondillo y lo van a sacar de su casa. O sea, eso no va a cambiar. Da igual quién esté en el poder, te van a mandar a la policía a tu casa si tú no pagas la hipoteca. Y el banco, si quiebra, le van a dar $50,000 millones para reflotarlo. Sí, entonces, esa es la realidad. Ellos no se pueden hundir. Nosotros sí, pero los bancos no. Los bancos. Y entonces luego, a ver, es muy difícil que el mundo entero, a ver, ocultar la presencia soviética era muy difícil. Había que hacer algo para esto. Hubo mucha propaganda con respecto a esto, pero sin embargo, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la gente decía dos cosas. Decía, ¿cómo fue que no vimos llegar a los nazis? O sea, la gente de esa época, los que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, decían, ¿cómo fue que no vimos llegar a los nazis? Bueno, es fácil. No vimos llegar a los nazis porque pensábamos que el enemigo eran los comunistas. Por eso no vimos llegar a los nazis. Y lo curioso es que hoy los nazis están volviendo. Hoy los nazis están volviendo. La ultraderecha está volviendo. Aquí en España, por ejemplo, solo ha hecho falta un pacto de izquierdas entre el PSOE y Podemos para que aparezca un partido como Vox, que es un partido abiertamente fascista, que ha ido dejando detrás el PP, que era un partido fascista escondido, porque era la misma gente de Franco que se convirtió en el PP cuando Franco se murió, pero que eran los mismos. Ahí estaba Fraga, que era un ministro de Franco, los mismos. Y sin embargo, ahora ya simplemente ha hecho falta una alianza de izquierdas que sacaran a Franco del Valle de los Caídos y lo enterraran en otro lugar
para que ya rápidamente aparezca un partido como Vox abiertamente fascista. Y entonces, bueno, eso, los nazis están volviendo y volveremos a un enfrentamiento donde la izquierda radical y la derecha radical se vuelven a enfrentar si no lo detenemos a tiempo. Y lo segundo que decían las personas de 1945 era, tenemos que hacer algo para que esto no vuelva a suceder. Pero como la memoria es tan corta, siempre la historia se repite 70 años después. Porque como las personas que lo vivieron en carne propia ya se murieron, pues ya los que quedamos vivos no tenemos memoria de nada de estas cosas. Por eso los nazis están volviendo. Estamos viviendo hoy algo muy similar a lo que vivió el mundo en 1934, pero no nos damos cuenta. Y nos siguen diciendo que los malos son los comunistas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En 1951, una persona como Fulgencio Batista da un golpe de Estado en Cuba. O sea, 10 de marzo de 1951, Fulgencio Batista da un golpe de Estado en Cuba. Las condiciones habían cambiado porque cuando Batista fue el presidente de Cuba en 1940, él legalizó todos los partidos y entre ellos legalizó el Partido Comunista. Y entonces en el año 52, fue en el 52, lo llaman por teléfono y le dicen Batista, desde Estados Unidos, le dicen Batista, si tú quieres ser nuestro hombre fuerte en Cuba, mano dura con los comunistas. Y Batista dijo, perfecto, mano dura con los comunistas, no hay ningún problema. Y legalizó el Partido Comunista y bueno, y también aceptó a la mafia norteamericana que viniera a vivir en Cuba y bueno, y a invertir los capitales y a blanquear los capitales norteamericanos en Cuba. De hecho, vino Meyer Lansky, que era la mano derecha de Lucky Luciano. Lucky Luciano no vino directamente porque estaba preso en Estados Unidos. Pero si Lucky Luciano hubiese estado libre, hubiese venido Lucky Luciano. Y Lucky Luciano hubiese sido el ministro de Turismo de Cuba, como fue Meyer Lansky. O sea, Meyer Lansky se convirtió con Batista en el ministro de Turismo, cuando la Constitución del 40 decía que para ser ministro de Cuba tenías que ser cubano. Ese es el primer requisito que tenías que tener. Y sin embargo, Batista no tuvo ningún problema en convertir a Meyer Lansky en el ministro de Turismo de Cuba, que le había prometido lavar todo el capital de la mafia norteamericana, fabricando todos esos hoteles que fabricó, el Riviera, el Capri, y bueno, y haciendo todas esas cosas. Todas esas cosas que se construyeron en aquella época. Coño, qué interesante. El Fox es otra cosa, pero bueno. Me encanta tu participación. ¿Algo más? Todo ese mundo, ¿no? Antes que siga, déjame leer 2 o 3 comentarios que han venido. Tú sabes, dice Orlando Jiménez. Una pregunta al historiador. ¿Cuántas muertes causó el socialismo comunista y cuántas el capitalismo? Eso es una pregunta. Esa pregunta es tramposa. Esa pregunta es tramposa por la siguiente razón. Siempre se suman numeritos, porque claro, como la Unión Soviética era más grande y tenía mucha población y los chinos eran un país grandísimo, entonces dicen, no sé cuántos muertos. Pero, por ejemplo, yo podría virar la tortilla. Yo te puedo decir a ti que por COVID en Estados Unidos han muerto más norteamericanos que en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Irak y Guerra del Golfo juntas. O sea, la COVID ha matado en Estados Unidos a más personas que en las 4 grandes guerras que ha participado los Estados Unidos. Y sin embargo, todavía hay gente en Estados Unidos diciendo que no viajen a Cuba porque se van a enfermar de la COVID. O sea, exactamente, no, aquí hay una pila de loco. Mira, dice Minini la Guerrera, Tadeo, dándole clase a los gusanos, aprendan. Oye, gracias, Minini, gracias. Oye, sí, muy interesante. Yo te oí los otros días ya en Libre, hace unos días atrás, y me gustó mucho. Vamos a leer este otro comentario. Dice, profesor Habana, dice, excelente, Mateo, es Tadeo. Jayalía Cuna republicana, líderes en Medicaid, Medicare, Fustán, Plan 8 y Obamacare, pero votan republicanos. Esto porque el problema es que nosotros los cubanos nos gusta, somos, mira, es como está conservadores para algunas cosas y muy liberales para otras. Tú sabes, eso es un mal de los latinos. Y me imagino que Tadeo pudiera explicarlo mucho mejor. Tadeo, si quieres puedes seguir con lo que estabas diciendo. Muy interesante, me gusta mucho tu participación. Y nada, síguelo. Sí, déjame ver si termino esta idea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En Cuba llega Batista implantó en Cuba un régimen de terror, asesinó a 20.000 personas. Hay algo que a lo mejor la gente no sabe. En Cuba habían varios partidos políticos, pero cada partido político tenía una banda mafiosa asociada. Por ejemplo, Batista tenía asociado a él un señor que se llamaba Rolando Manferrer y Rojas, una persona conocida como el Tigre de Manferrer que asesinó a 3.000 personas. Los otros partidos tenían la banda del Colorado, la banda del no sé qué. Entonces, cuando estos partidos, o sea, cuando las personas de estos partidos o sus bandas mafiosas se encontraban en las calles de La Habana, se ametrallaban y había montones de muertos. Ahí están, por ejemplo, los crímenes de la calle Orfila del año 47, una matanza tremenda, una balacera tremenda. O sea, esa era la Cuba de aquella época. Y luego otra cosa,
detrás de ese ropaje democrático que había en Cuba, asesinaban a las personas y luego nadie sabía quién había asesinado a la persona. Por ejemplo, cuando asesinaron a Jesús Menéndez, el presidente Grau dijo, no, yo no lo maté. Yo no lo maté. Pero es que antes de que fuera asesinado, este señor le hizo una gran batalla al presidente por aquello que se llamó el diferencial azucarero. El diferencial azucarero es que cuando cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, Grau, un poco bajándose los pantalones con Estados Unidos, decide venderle nuestro azúcar más barato a los Estados Unidos que el precio que estaba el azúcar en el mercado mundial. Entonces, Jesús Menéndez, que era el líder del movimiento azucarero, dijo, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo vamos a vender nuestro azúcar más bajo que el precio que tiene el azúcar en el mercado mundial si los Estados Unidos no necesitan de ese sacrificio nuestro? Si ellos han salido ricos de la guerra. O sea, los empobrecidos somos nosotros los cubanos. Mira cómo vive la clase azucarera cubana, que era la mitad de la población trabajadora de Cuba. Y entonces él dio esa gran batalla y consiguió que el presidente Grau le diera para atrás a todo esto y esa cantidad de dinero, el diferencial azucarero, volviera otra vez para Cuba y le dieran ese dinero a los trabajadores. Pero 15 días después el hombre apareció baleado en las calles de su ciudad. Y Grau dijo, yo no lo maté. Dijo, es más, lo vamos a enterrar con honores de Estado. Y entonces lo velaron ahí en el Capitolio. Lo velaron en el Capitolio. Pero eso es lo que pasaba en aquella Cuba. Y bueno, y también le pasó lo mismo a Araceli Iglesias, el gran sindicalista de los portuarios cubanos, que también dio la batalla para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores portuarios, para que se le pagaran las vacaciones, etcétera, etcétera. Pero ese señor apareció muerto también con un tiro en la espalda. Y entonces siempre pasaba así. O sea, los líderes aparecían muertos, pero los presidentes decían que aquello era una democracia. Y ahí está Julio Antonio Mella, el gran líder estudiantil, que luego se convirtió en un líder, que era una persona que tenía un carisma muy grande, porque además era una persona muy atractiva físicamente y arrastraba muchísimo pueblo. Y la gente quería que Julio Antonio Mella fuera el presidente de Cuba y Machado lo asesinó. Entonces, realmente, cuando vamos a analizar esa Cuba de 1902 a 1959, nos encontramos una Cuba donde los líderes de izquierda eran asesinados. O sea, cada vez que una persona levantaba la cabeza, cada vez que una persona venía con un discurso un poquito peligroso o alguien pensaba que se iba a empoderar, pues terminaba muerto. Bueno, Chivas, por ejemplo, terminó matándose él mismo, pero al final todos terminaron muertos. Y ya una vez que triunfó la revolución, que fue un movimiento popular apoyado por todo el mundo, porque la gente no quería a Batista. O sea, cuando estos jóvenes estudiantes universitarios asaltan el cuartel Moncada, que fue una locura, mataron a 15 guardias allí, pero luego los batistianos dijeron, bueno, por cada uno que han matado ustedes, nosotros vamos a matar a 5. Y los metieron ahí en las cárceles, en la cárcel de Santiago, y mataron a 65 personas ahí. Entonces el pueblo dijo, bueno, señor, ¿esto qué cosa es? O sea, ¿esto qué cosa es? ¿Cómo vamos a permitir que asesinen a 65 jóvenes que habrán asaltado el cuartel Moncada? Serán unos soñadores, lo que sea. Pero, ¿qué es esto? O sea, ¿qué locura es esta? Le trajeron a Aide Santa María los ojos de su hermano en una bandeja. O sea, los ojos de Abel Santa María en una bandeja. Mira los ojos de tu hermano, míralos aquí. O sea, no, fue terrible, fue terrible. Tremendo. Y luego, y como siempre pasa, Fidel Castro, que era el hijo de papá, entonces a Fidel no lo tocaron, ni a Raúl. A ellos no lo tocaron porque, imagínate, son los hijos de Castro. Imagínate, como son los hijos de Castro, entonces a estos no le vamos a hacer nada, ¿no? Y luego, bueno, cuando triunfa la revolución, que fue un movimiento verdaderamente popular, porque si no, no hubiese triunfado, pues Fidel lo primero que hace es 4 meses después del triunfo de la revolución, viene a Estados Unidos a darse un baño de masas, que nadie se olvide de eso. Vino a Washington a darse un baño de masas, que la población, las ciudades de Nueva York y de Washington lo recibieron como un héroe, lo recibieron casi como si fuera el Mesías, con su barba, como si fuera Jesucristo en persona, y las mujeres lo besaban en la calle. Y claro, eso sí, los periodistas le preguntaban, ¿usted es comunista? ¿Usted es comunista? Y Fidel decía, no, comunista no, yo no soy comunista. Mi revolución es verde como las palmas. Yo con el comunismo no tengo nada que ver. Mienten descaradamente los que dicen que nuestra revolución es comunista. Pero Eisenhower, como aquello le parecía demasiado de izquierda, no lo quiso recibir, no quiso hablar con Fidel. Le mandó a su segundo hombre, le mandó a Nixon en una visita extraoficial al hotel donde estaba Fidel, para que hablara ahí un poquito en privado para ver de qué pata cojeaba Fidel. Y cuando Nixon sale de allí sabiendo que Fidel no iba a ser un títere de los Estados Unidos, pues entonces fue para allá con Eisenhower y le dijo, no, con este tío no vamos a poder transar. Este tío quiere gobernar de verdad. Y si este tío quiere gobernar y no se va a entregar a nosotros, bueno, pues entonces Eisenhower dijo, bueno, pues si la cosa es así, hay que destruir la revolución cubana. Y lo voy a destruir fácil. Voy a dejarle de mandarle petróleo.
Entonces, claro, un país como Cuba, dependiente del petróleo, si no le mandas el petróleo, ya lo destruyes. Pero bueno, entraron los soviéticos y dijeron, no, nosotros vamos a mandar el petróleo. Entonces los americanos pasaron al plan B, dijo, bueno, pues si ustedes mandan el petróleo, pues entonces yo dejo de comprarle el azúcar. No, el segundo paso fue, los rusos van a mandar el petróleo. Pues le mandó a las refinerías que estaban en Cuba, que eran norteamericanas, que no refinaran el petróleo ruso. Entonces la ESO, la Texaco, estas refinerías que estaban en Cuba dijeron, nosotros no refinamos el petróleo. Pero el gobierno cubano dijo, ustedes han firmado un acuerdo, no conmigo, lo firmaron con Batista o incluso anterior. Ustedes firmaron un acuerdo con los gobiernos de la época, bajo la Constitución del 40, donde ustedes se comprometían a refinar nuestro petróleo en calidad de privilegio. Entonces ahora ustedes no pueden decir que no refinan el petróleo, porque ustedes han firmado un papel aquí que dicen que ustedes se comprometían con el gobierno cubano a refinar el petróleo. Entonces dice, si ustedes no cumplen el contrato, pues entonces te tengo que nacionalizar. Y nacionalizar sin pagarte nada, porque, o sea, tengo derecho a no pagarte porque tú has incumplido el contrato. Bueno, ahí tienes el contrato que le hicieron al Micha, el contrato que le hizo Pacheco al Micha ahí en Miami, que le pagaban $12,000 al año, cuando el Micha estaba ganando $200,000 por concierto en los Estados Unidos. Y entonces cuando el Micha llega a Estados Unidos dice, ven acá, pero ¿cómo es que yo gano $1,000 al mes y yo estoy ganando en un mes $200,000? Y le dijeron, bueno, pues tú firmaste aquí. Tú firmaste aquí, mi hermano. Nosotros te cogimos ahí en Cuba cuando tú estabas ahí muriéndote de hambre en La Habana y tú firmaste aquí que tú por $12,000 al año tú venías con nosotros. Bueno, nosotros hacemos $1 millón todos los años contigo, pero te vamos a dar 12,000 porque fue lo que tú firmaste. Y entonces Micha dijo, no, pero es que esto es un robo, yo con ustedes no canto más. Bueno, no cantan más con nosotros, pero no te vamos a dejar que pongas ninguna canción en YouTube ni en ningún lado. Cada vez que salga una canción tuya, una colaboración con el cantante que sea, te lo vamos a tumbar de YouTube. Y eso pasó. Yo no sé si tú te acuerdas, protestó. Claro que sí, claro que sí. Después, cuando ya él se liberó, él sacó una canción que dice, yo era un inocente, yo lo firmé, una cosa de esa, pero nada, ahora ya estoy de nuevo. Tú sabes, se embarcó. Es un contrato, como mismo los contratos de los doctores y muchísimos contratos que se firman en Estados Unidos, que tú no lo puedes violar. Tú lo puedes violar, pero vas a sufrir consecuencias. Los únicos que pueden firmar contratos y los pueden violar y es inaudito porque es el comunismo, son los contratos de los cubanos. Yo estoy seguro que muchísimos cubanos aquí que viven en Miami, que están defendiendo a los contratos que rompieron los autores cubanos, con derecho o sin derecho, yo no voy a entrar en eso, no romperían ningún contrato en Estados Unidos porque saben que serían demandables. Aparte de que es lo que pasa aquí cuando tú rompes el contrato tuyo con las tarjetas de crédito y esa pila de cosas. Te demandan, te llevan a la corte, tienes 1 millón de problemas. Lo puedes solucionar en una bancarrota, pero tienes que pagar un montón de dinero. Pero nada. Entonces, en esa circunstancia, el gobierno cubano le dice a las refinerías, mi interés no es sacarte de aquí sin dinero, yo te quiero pagar tu inversión y yo te lo voy a pagar con el dinero que dé la zafra azucarera de este año. Y entonces el gobierno de los Estados Unidos dijo, pues yo no voy a comprar más el azúcar. Y como el gobierno norteamericano compraba el 80% del azúcar cubana, pues entonces le quiso quitar a Cuba el dinero que tenía para pagarle a las empresas. Por tanto, en realidad, el conflicto de las refinerías no tenía que ser con el gobierno cubano, tenía que ser con su propio gobierno, que fue quien le quiso quitar la posibilidad al gobierno cubano de pagarle a esas empresas. Entonces ahí fue cuando llegaron los rusos y dijeron, nosotros compramos el azúcar. Y entonces ya Cuba tuvo dinero para pagarle a las refinerías, pero el gobierno norteamericano presionó a sus refinerías y le dijeron, no cobren de Cuba. Entonces todo el que quiso cobrar, cobró. El gobierno cubano pagó con el dinero del azúcar que vino de Rusia. Y entonces, bueno, ante esa situación, entonces ya los Estados Unidos dijeron, bueno, pues nosotros vamos a invadirlos militarmente. Vamos a invadirlos militarmente y bueno, y ahí vino Bahía de Cochinos, Playa Girón en el 61. Pero como fueron derrotados, entonces bueno, pues entonces vamos a bloquear el país. Y ya en el año 62, bueno, primero vino la crisis de los misiles y ya después de la crisis, pues entonces ya dijeron, bueno, pues vamos a bloquear el país, que es lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? El bloqueo, que es, bueno, son todas estas medidas que para la gente que no lo sepa, porque por desgracia, o sea, es algo tan omnipresente y sin embargo la gente lo desconoce tanto. Bueno, yo voy a hablar un poquito de eso, ¿no? Para que la gente entienda cuál es el daño que el bloqueo le hace a Cuba. El bloqueo son muchas medidas, pero simplemente si tú explicas 7 u 8, ya son suficientes para que tú entiendas el daño que se le hace a la nación cubana. Lo primero que pasa con Cuba es que Cuba no se puede endeudar. O sea, el mundo entero vive a base de deudas. Por ejemplo, Obama estuvo gobernando los Estados Unidos, estuvo 8 años, y endeudó el país en 8.1 billones de dólares. O sea, cada año se endeudaba en 1 millón de millones, ¿no?
Y ahora ha venido Biden y ha pedido 2.2 millones. O sea, cada vez que llega un presidente de los Estados Unidos, pide plata. Entonces, hoy el mundo vive a base de deudas. Todo el mundo se está endeudando. Si usted va a la tabla que hay en Internet, usted pone tabla de la deuda externa por países, ¿qué te encuentras? Bueno, los Estados Unidos en el número 1 con una deuda de 29 millones de millones, que es una deuda impagable. Japón con una deuda de 4 millones de millones. Alemania con una deuda de 4 millones de millones, Canadá con una deuda de 1.7 millones de millones, España con una deuda de 1.4 millones de millones, Italia con una deuda de 1.3 millones de millones y así sucesivamente. O sea, existen 30 grandes naciones capitalistas ricas que son ricas, pero su riqueza está falseada por la deuda, porque si tú le haces pagar a esos países su deuda, entonces ya no parecerían tan ricos como parecen. Muchas veces se habla del capitalismo y del comunismo como si el mundo fuera un lugar donde existieran 190 países capitalistas ricos y 3 países comunistas pobres, pero el mundo no es así. El mundo real son 30 países capitalistas ricos, 120 países capitalistas pobres, que son más pobres que Cuba, y Cuba es un poco como el medio y como una especie de bisagra, ¿no? Esa es la realidad mundial. Pero además lo más triste es que para que existan 30 países capitalistas ricos tienen que existir 120 países capitalistas pobres, porque los países ricos con sus grandes empresas, que son 30, van a esos países a sacar la materia prima, a convertirlos en trabajadores a los que les pagan 4 duros, o sea, mano de obra barata. Es un mercado seguro para los productos elaborados e incluso también es un basurero para echar ahí la basura del proceso productivo. Por tanto, es imposible que, aunque le apliques el capitalismo, todos los países capitalistas sean ricos. Es imposible. O sea, para que existan 30 ricos, tienen que existir 120 pobres. Es así, porque tú tienes que mandar tus empresas a algún lugar a llevarte la materia prima. Tienes que tener un mercado seguro para tus productos elaborados y tienes que tener una mano de obra barata que te produzca todo eso. Y luego un basurero para el proceso productivo. Mira Alemania. ¿Sabes lo que hace Alemania con sus residuos radioactivos? Se los vende a Francia y Francia se los vende a España y España se los vende a Portugal. Entonces es un tren que viene con toda esa mierda que nadie la quiere. Entonces los alemanes se lo compran, se lo venden a los franceses a los españoles a los portugueses. ¿Y por qué Alemania no se lo vende directamente a Portugal? ¿O es un negocio que hay entre todos ellos? No, bueno, ellos lo venden. Entonces la gente va comprando y se lo van pasando como una papa caliente, ¿no? Incluso en Italia el negocio de las basuras está gestionado por la mafia. La mafia esa del sur y siciliana, esta gente llevan el negocio de la basura. Entonces cogen la basura, lo montan en barcos y lo llevan para África y entierran la basura en el medio del desierto del Sáhara y meten los contenedores de basura ahí en un hueco. Y a veces ni siquiera le da tiempo, porque a veces están retrasados en el tráfico de basura y sueltan los contenedores en medio del océano. Y luego aparecen las manchas de peces muertos y todo el mar contaminado. Pero es precisamente por eso, ¿no? O sea, que son cosas que pasan. Entonces, bueno, a lo que iba. Existen 30 países ricos que nos hacen sentir más pobres a nosotros porque ellos tienen una riqueza que está falseada por la deuda. O sea, si tú a esos 30 países los obligaras a pagar su deuda externa, pues entonces no serían tan ricos como parece. Por ejemplo, en Estados Unidos, cada norteamericano debe $93,000 por la deuda. Quiere decir que una familia norteamericana de 4 personas serían pues $360,000, por ejemplo, por familia. Entonces, claro, si tú a cada familia norteamericana lo obligas a pagar $360,000, ¿cómo vivirían? Seguro que la vida sería muy diferente a la vida que tienen hoy. Entonces, esa es la cosa. Cada cubano debe aproximadamente $140, $150. O sea, es una bobería. Le voy a pagar a 3 o 4 cubanos la deuda. Otra cosa. En las economías mundiales, o sea, cualquier economista sabe que sabe que un país no se puede endeudar por encima del 50% de su Producto Interno Bruto. O sea, para que una economía funcione bien, no puedes endeudar tu país por encima del 50% de tu Producto Interno Bruto. Los Estados Unidos hoy en día están endeudados al 129% de su deuda, de su PIB. Y no es el más endeudado. No es el más endeudado. No. Pero es el más endeudado en cuanto a números. Y entonces, bueno, pues ahí está la cosa, ¿no? Al final es eso, ¿no? O sea, Cuba es un país, vamos a decir, empobrecido por todas estas medidas. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, lo primero es que Cuba no se puede endeudar. Cuba tiene una deuda pequeña que anda entre los 11,000 y los 18,000 millones, que prácticamente no es nada. Si te vas, por ejemplo, a México, te encuentras que México tiene una deuda de 420,000 millones. Si te vas a Argentina, tiene una deuda de 370,000 millones. Si te vas a Puerto Rico, que es una isla 3 veces más pequeño que Cuba, tiene una deuda de
tiene una deuda de 162 mil millones. O sea, que son números, o sea, que si tú dices, bueno, si Puerto Rico, que es así, tiene una deuda de 162, entonces, ¿por qué Cuba tiene 11.000? O sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, lo normal, si Cuba fuera un país normal, Cuba tendría una deuda de 300.000 millones. Es lo normal, el doble de la de Puerto Rico. Eso sería lo normal. Bueno, tenemos una deuda de 11.000 y cuando tú a 300.000 le quitas 11, es que te quedan 300.000. Y si tú inviertes 300.000 en el desarrollo de Cuba, tú podrías construir, por ejemplo, un metro en La Habana con 20.000 millones. Podrías construir un metro en Santiago de Cuba con 20.000 millones. Podrías construir un sistema moderno de autopistas y carreteras que fuera a lo largo y ancho del país con 20.000 millones. Podrías construir un sistema ferroviario que fuera a lo largo y ancho del país con 20.000 millones. Y podrías fabricar con 150.000 millones un pueblo nuevo en cada una de las 163 ciudades de Cuba. O sea, podrías resolver el problema de la vivienda construyendo 1 millón de viviendas. Podrías construir 2 metros en Cuba y podrías construir un sistema ferroviario moderno con trenes que vayan de La Habana a Santiago en 4 horas y media. En fin, infraestructura. Eso solo con la deuda. Eso solo con la deuda, y ese baño de deuda lo tienen todos los países, esto que tú conoces. Porque cuando, por ejemplo, cuando Panamá construyó su metro, pidió el dinero prestado. Ah, pero es que a Cuba... ¿Sí? Tadeo, dame un chancecito. Me ha encantado esta explicación y no te me vayas. Déjame leer un poco de comentarios que se me están acumulando y seguimos. Caballero, discúlpenme. Creo que esta información que nos está dando el hermano Tadeo está muy interesante, muy buena, y creo que podemos darle un poquito más de espacio para que esté con nosotros. Dice el hermano Orlandito Jiménez, el virus salió de un país comunista, súmale los muertos al comunismo. No, eso sí, otra locura más. No, Blandito, tú sabes, Blandito es rosca izquierda con rosca derecha completo, va para allá, para el otro lado. Espérate, que tengo más por aquí, déjame ver dónde están, dónde se metieron. ¿Dónde se metieron? Estaban aquí. Espérate. Se me fue. No se me fue, está por aquí. ¿Dónde se metió mi hermano Felipe, que me estaba ayudando en esto? Ah, este otro de José Martínez dice, felicidades al historiador. Oye, te están felicitando, la gente está en los comentarios ahí, diciendo una pila de cosas sabrosas de ti ahí, de la información buena que tú nos estás trayendo en el día de hoy. Dice Sánchez de Cuba, dice los programas de ayer y de hoy han estado espectaculares. Protestón, no lo vayas a cagar. No, para nada, porque lo voy a cagar. Tú estás loco. Gracias, mi hermano. Gracias. Nada, que esto es lo que a nosotros nos gusta, lo que a veces nos vamos para la chusmería. Dice Astrid Menéndez. Tadeo, gracias por venir a ilustrarnos. Es un placer escuchar. Eres un... Tadeo, tú eres muy ameno. Tú me puedes ayudar a leer. Es muy ameno y articulado. Sobre todo hablas con los hechos por delante. Ojalá que te tengamos por acá más a menudo. Un abrazo. Oye, gracias a todas esas personas que han colaborado. Muchísimas gracias. Mi hermano, sigue. Esto es tuyo aquí. Sí, bueno, estoy explicando en qué consiste o sea, por qué Cuba le hace daño el bloqueo. Lo primero es que Cuba no puede vivir como un país normal endeudándose, ¿no? Que es lo que hace cualquier país. El otro problema que tiene Cuba es que Cuba es una isla del Caribe, o sea, tiene una posición geográfica privilegiada y por tanto debería vivir del turismo. Si Cuba viviera una situación normal con los Estados Unidos, vendrían a Cuba 3 millones de turistas todos los años, que eso equivale a 3.000 millones de dólares todos los años. Claro, en 50 años Cuba ha perdido 150.000 millones, pero además, como el dinero para dinero, cuando yo te quito a ti 1.000 millones, no solo te estoy quitando 1.000 millones, sino te estoy quitando la posibilidad de invertir ese dinero y seguir ganando dinero. Y como el dinero se multiplica en 10 años, en 50 años en realidad no son 150.000, son realmente 750.000 millones, lo que Cuba ha perdido solo por el hecho de no tener relaciones turísticas normales con los Estados Unidos, que no es un país, son 53 estados ricos que podrían estar emitiendo turismo hacia Cuba. Eso es lo segundo. Lo tercero es que como Cuba no puede vender sus productos en Estados Unidos de manera normal, no podemos vender nuestro ron, no podemos vender nuestro tabaco, no podemos vender nuestros medicamentos, no podemos vender las cosas que producimos y no podemos comprar libremente a las empresas norteamericanas. Bueno, pues entonces perdemos 2.000 millones de dólares todos los años por este hecho, que en 50 años ya son otros 100.000 millones de dólares. Entonces, bueno, hay personas que dicen, no, pero le vendemos el pollo. Ya sí, existen 12 empresas, aproximadamente unas 12 empresas norteamericanas que tienen un permiso especial para comerciar con Cuba, pero el volumen del comercio de Estados Unidos con Cuba es de 280 millones de dólares al año. Para que tengamos idea de lo poco que es esto, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, un país como México, el volumen de negocios con Cuba es de 370.000 millones de dólares. Por tanto, ¿qué son 370.000 millones? O sea, ¿qué son 280 millones comparado con 370.000 millones?
Y si México te parece muy grande, bueno, vamos a República Dominicana. República Dominicana tiene un comercio con Estados Unidos de 11.400 millones al año. Entonces estamos hablando de 280 millones contra 11.400 millones. Incluso, digo más, el dinero que entra de Cuba, que entra de Estados Unidos para Cuba por los familiares que mandan dinero, las remesas y todo esto, y el dinero, el capital que se escapa de Cuba para los Estados Unidos es de 3.500 millones. Por tanto, el negocio entre cubanos mueve 3.500 millones y el negocio entre gobiernos, Estados Unidos con Cuba, mueve 280 millones. Por tanto, el negocio entre cubanos mueve 10 veces más dinero que el dinero que mueve el negocio entre las dos naciones. Esto es una cosa absurda. O sea, ¿cómo es posible que nosotros mismos, los cubanos, estemos moviendo 3.500 millones y que los dos gobiernos, Estados Unidos y Cuba, muevan 280 millones? Eso es un sinsentido total. Hay unas 2 empresas que le venden a Cuba, pero es que Estados Unidos tiene más de 500.000 empresas. O sea, si en realidad el gobierno cubano podría negociar abiertamente con Estados Unidos, pues el volumen de comercio sería grandísimo. Superaría los 15.000 millones de dólares fácil. Pero además hay otra cosa. Hay muchas empresas en Estados Unidos, por ejemplo, como empresas productoras de maquinaria agrícola, que estarían dispuestos a abrirle una línea de crédito a Cuba y darle a Cuba, por ejemplo, 150.000 tractores. O sea, no tienen ningún problema, porque ellos lo que les interesa es endeudar a Cuba. Así es como se mueve el negocio en el mundo. Lo que a un fabricante de tractores, lo que no le conviene es tener 6 meses o 1 año y medio parado 150.000 tractores que ya los produjo y no tiene a quién vendérselos. O sea, en Estados Unidos hay muchos fabricantes de maquinaria agrícola que no tienen a quién venderle esos productos y están locos por vendérselo a alguien. Sí, dime. No, y lo bueno que tiene Cuba, o lo malo que tiene, según el punto de vista de cada cual, es que Cuba no compra 25 tractores. Porque Cuba no es diferentes empresas comprando 3 tractorcitos, 4 tractorcitos, 20 tractorcitos, no. Cuba es una empresa gigante que compra miles de tractores, miles de guaguas, miles de sacos de arroz, miles de sacos de frijoles, porque por la forma que ellos tienen de estructura del país, el gobierno es el que suple a todo el mundo los productos. Quiere decir que Cuba es un negocio. Tener a Cuba como comprador sería un negocio. Un negociazo, tener un tipo que te compra el 30 o el 40% de tu producción, oye, eso es un negociazo. No, pero además, da igual que Cuba no tenga dinero, porque lo que le interesa al productor es tener una deuda. O sea, yo te tengo endeudado a ti por tanto dinero, pero ya yo no pierdo mi producto, porque como yo sí lo pierdo es teniendo mi producto 2 años ahí porque se me echa a perder. Entonces, eso es lo que no me conviene. Prefiero tener un banco, un número que diga Cuba me debe tanto, aunque no me lo dé, pero lo tengo ahí como deuda. ¿Entiendes? Es lo que pasa, por ejemplo, con Alemania y Etiopía. Alemania le vende el grano, le vende el maíz a Etiopía. ¿Y cómo se lo vende? Le da un cheque por valor de $1.000 millones y los etíopes firman un contrato que dicen que ellos van a estar comprando el maíz alemán durante 10 años. Ya está. O sea, los alemanes ponen el maíz y ponen el dinero, ponen las dos cosas. Y lo único que hacen es endeudar a Etiopía. O sea, Etiopía aumenta su deuda, tiene una deuda de tantos millones como Etiopía. Ah, claro, luego los alemanes buscan su manera de cobrarle a los etíopes de alguna manera, porque esa gente siempre busca la manera de sacarte el dinero, o quitándote mineral, o metiéndote una empresa. O sea, te meten el pie de alguna manera siempre. Porque al final así funciona, la deuda funciona así. Bueno, ¿por qué China le compra deuda a Estados Unidos? O sea, ¿qué hace China con 1.1 millones de dólares de bonos del Tesoro norteamericano, de deuda norteamericana? O sea, si son enemigos, entonces ¿por qué China le compra deuda a Estados Unidos? Entre China y Japón. ¿Sí? Porque quieren que esté a flote. Ellos no le conviene a Estados Unidos con problemas. Me imagino yo, ¿no? Que quieren un país que esté a flote, que funcione para que siga comprando, ¿no? A ver, hay dos cosas. Si yo te compro tu deuda, tu país sigue funcionando y el dólar sigue siendo la divisa internacional. Por tanto, ellos necesitan un dólar fuerte y un yuan débil para entonces que los productos chinos sean baratos en Estados Unidos. Entonces, así te invado de productos y garantizo que tú no me puedes invadir a mí. O sea, los productos norteamericanos no pueden invadir China, pero los productos chinos sí pueden invadir los Estados Unidos. Pero además, la deuda funciona como un mecanismo de presión, porque te digo, oye, te voy a hacer pagar la deuda. Si tú no esto, te hago pagar. Entonces, lo hacen los chinos por esas dos cosas. O sea, desarrollan su economía, producen absolutamente de todo, porque encuentran en los Estados Unidos un mercado seguro para sus productos, porque como el yuan es barato y el dólar es alto, entonces todos mis productos son baratos en Estados Unidos y todo el mundo me lo compra.
Entonces así desarrollo mi economía, pero al mismo tiempo te tengo maniatado. Te digo, oye, que tú me debes tanto, voy a hacer que me pagues. Entonces eso funciona como un mecanismo de presión y por eso lo hacen. Y por eso lo hacen. Y entonces, bueno, a lo que iba, voy a seguir con lo de la deuda, con lo del tema cubano. El otro problema que tiene Cuba es, por ejemplo, bueno, el níquel y el cobalto. O sea, el hecho de que Cuba no pueda vender su níquel y su cobalto a título personal, porque Estados Unidos no compra nada que esté fabricado con más de un 30% de níquel o cobalto cubano, obliga a Cuba a dar su níquel y su cobalto a una empresa canadiense. Y entonces Cuba pierde todos los años 1.700 millones por este negocio. Por tanto, en 30 años Cuba ha perdido 45.000 millones de dólares solo por el hecho de que no pueda vender su níquel y su cobalto a título personal. Y con ese dinero Cuba pudo haber pagado los 2 metros, el de La Habana y el de Santiago. Lo otro que pasa es que los Estados Unidos inteligentemente nos quitaron nuestro mejor puerto, que es el puerto que está en Guantánamo. Los Estados Unidos no se quedaron con ese puerto por casualidad, se quedaron con ese puerto porque es el mejor puerto cubano. ¿Y por qué es el mejor puerto cubano? Porque es el puerto cubano que está más cerca del Canal de Panamá, que es uno de los lugares donde hay más movimiento de economía y de comercio del mundo. Y aparte de eso es un lugar estratégico, porque Estados Unidos sabe que todo el que venga a atacarlo desde Asia tiene que pasar por el Canal de Panamá. Entonces ellos necesitan una base militar ahí cerca. Pero claro, como Cuba no puede explotar ese puerto, pierde 1.000 millones de dólares todos los años. Por tanto, en 60 años Cuba ha perdido 60.000 millones solo por el hecho de no poder explotar ese puerto. Otro problema que tiene Cuba es el problema de cómo usa Estados Unidos su divisa para hacerle daño a Cuba. O sea, Cuba tiene problemas para mover el dólar. O sea, le meten multas a los bancos de cualquier lugar del mundo que mueva dinero cubano. Le han metido multas al Paribas francés, le han metido multas al Santander español, le han metido multas al Deutsche Bank alemán, le han metido multas al Orange holandés. O sea, los grandes bancos del mundo han sido multados por grandes sumas por el simple hecho de mover dinero cubano. Y entonces esto es un daño para la economía tremendo. Otro de los problemas que tiene Cuba es que los barcos que navegan el área del Caribe no pueden entrar a Cuba, porque si tocan puerto cubano tienen que esperar 6 meses para tocar puerto norteamericano y por tanto del 100% de los barcos que navegan el área del Caribe, solo el 5% viene a Cuba y todo el que viene a Cuba viene con el cuchillo en la boca y le dice al gobierno cubano, oye, yo vengo aquí, pero mi mercancía me la tienes que comprar a este precio porque ahora ya yo no puedo ir a Estados Unidos. Entonces, Cuba no tiene competencia, o sea, el gobierno cubano se ve obligado a comprar al precio que le pongan. No se puede poner chulito y decir, no, yo a ti no te compro porque tengo otro que me lo vende más barato. No, el que viene hay que comprarle lo que sea. Y luego solo el 5%, el otro 95% no viene a Cuba. Por tanto, cuando Cuba quiere mover mercancías, tanto para comprar como para vender, no tiene barcos a su disposición con los cuales mover su economía. Si esto no ocurriera, los supermercados cubanos estarían abastecidos en un 95% más de lo que está. O sea, Cuba podría estar invadido de productos, porque luego hay gente que te dice, no, si Haití, mira cómo están los supermercados de Haití. Ah, ya. Pero es que los supermercados cubanos estarían como los de Haití. Si esos empresarios que fabrican alimentos y que fabrican de todo, podrían venir a Cuba sin meterse en problemas con Estados Unidos. En Cuba de repente llega la Heineken. El tipo de la Heineken se hace amigo con el hijo de amigo de Fidel, del hijo de Fidel, no sé qué, no sé cuánto, y venga, y vamos a vender Heineken en Cuba. Y de repente desaparece la Heineken de Cuba. Y dice, oye, ¿pero qué desapareció? Ah, porque alguien le tocó y le dijo al tío, oye, que me he enterado que le estás vendiendo cerveza a Cuba. No me vendas más cerveza a ese país porque entonces no la vas a poder vender en Estados Unidos. Un empresario como el de Meliá, el tío de Meliá, que es un empresario español que se casó con una cubana, ese señor ha puesto 35 hoteles en Cuba. El tío tiene un negocio redondo porque ya él empezó a poner hoteles en el 91. Ya creo que 8 años después ya empezó a tener rentabilidad y entonces lo que hace es fabricar todos los años un hotel con el propio dinero que le da el negocio de Cuba. El negocio de Cuba creo que le da 400 millones todos los años y él invierte 200 y se queda con 200. Entonces es un buen negocio porque él ya no está poniendo capital de su bolsillo, sino que lo que está haciendo es reinvertir en Cuba el dinero que le da el propio negocio cubano. Pero claro, cuando ese señor quiso llevar a sus hijos a Disney, ahí en Orlando, no le dieron visado para entrar, ni a él, ni a sus hijos, ni a su esposa. Y le dijeron, no, para usted no hay visado porque usted tiene negocios en Cuba. Entonces, ese es el chantaje. O sea, usted no puede poner hoteles en Estados Unidos y usted ni siquiera puede coger a sus hijos y traerlos a Orlando porque no te lo permito. Entonces, ese es el chantaje que hay con respecto al tema cubano. Y luego, ¿qué pasó? Que cuando vino Obama y quiso cambiar un poquito la política, cambió 3 o 4 medidas, quitó 3 o 4 medidas, en 2015 y 2016 la isla se le fue de las manos. La isla se empezó a desarrollar. Empezó a haber una revolución constructiva en La Habana tremenda. En La Habana
Vino Kempinski y hizo el hotel Manzana Kempinski. Luego hizo el hotel Gran Hotel Bristol, también lo arregló, que era esa ruina que estaba por ahí por detrás y cerca del Teatro Martí. El Teatro Martí lo arreglaron. Hicieron la ampliación del Hotel Parque Central. Se arregló el Sloppy Joe's, el bar ese que está ahí detrás. Se hizo el mercado de Cuatro Caminos. Se hizo, en primera ID se está haciendo un hotel enorme que le llaman las Torres Gemelas, que es un hotel enorme que ya se está terminando. En primera ID están haciendo otro. Se hizo el Hotel Terral también ahí en la zona del Prado. La Casa de Mendive se arregló también. Se está arreglando el Hotel Pasaje frente al Capitolio. Echaron $200 millones para arreglar el Capitolio. Frente al cine, frente al Copelia, se está haciendo el hotel más grande, el edificio más grande de Cuba, con 42 plantas, que es un hotel que se está haciendo con capital cubano. Se está arreglando la estación de cruceros, que ahí va un hotel, que eso se está haciendo también. Y entonces, se hizo el Hotel Paseo del Prado, se hizo el Hotel Packard, se está haciendo el Hotel Regis, se está haciendo el Hotel Corona. O sea, hay toda una fiebre constructiva en La Habana. En Tercera y 70 están haciendo 2 grandes hotelazos también allí. Entonces, existe todo un movimiento constructivo grandísimo en Cuba. En Varadero se está construyendo muchísimo. En Holguín se está construyendo muchísimo. Además, también ha pasado otra cosa en Cuba, y es que como el gobierno central ha ido como descentralizando el poder, ahora los gobiernos municipales tienen la posibilidad de coger el dinero de la recaudación e invertirlo en lo que ellos quieran. O sea, el poder central en Cuba a nivel económico ha descentralizado la economía. Hoy los municipios tienen poder, tienen dinero para hacer con el dinero lo que entiendan que deban hacer en sus municipios. Por tanto, hoy te paseas por Cuba, te paseas por todos los municipios de Cuba y hay obras en todos los municipios. Hay obras en todos los municipios. Miren cómo ha quedado el casco histórico de Matanzas. Miren cómo ha quedado el casco histórico de Santi Espíritus. Miren cómo ha quedado el bulevar de Holguín. Miren cómo ha quedado el casco histórico de Ciego de Ávila. O sea, es que mira cómo está Cienfuegos. O sea, te vas paseando por todas las ciudades y te encuentras obras reconstructivas, las ciudades embellecidas. Y todo eso está haciendo con el bloqueo ahí y con todas las dificultades que hay. Pero todo eso se hizo. Pero sobre todo, se impulsó todo eso en esos 2 años, 2015 y 2016. Porque hoy se siguen haciendo obras que se firmaron en esos años. Y entonces ya en 2017 dijeron, no, espera, vamos a parar todo esto, vamos a echar abajo todo esto. Y además lo más gracioso es que todo esto se hizo sin contar con el pueblo cubano. Porque si tú dijeras, no, es que el pueblo cubano estaba triste con lo que estaba pasando. No, el pueblo cubano estaba encantado. Mira, vinieron los Rolling Stones. Vino Chanel a dar su desfile en La Habana. Vino Rápido y Furioso a filmar la película. Vino las Kardashian. Vino Will Smith. Vino Madonna. Vino Beyoncé. Vino Francis Ford Coppola. Una pila de gente. O sea, vino Conan O'Brien. O sea, La Habana se puso de moda. Enrique Iglesias, que no se atrevió a filmar el videoclip de la canción Bailando, bueno, fue a La Habana a filmar Súbeme la Radio. Porque ya perdió el miedo. Y entonces... No, era socito de gente de zona cuando ellos eran como ñanga. Claro, entonces esa Cuba que se empezó a aparecer al mundo, una Cuba que se puso de moda, que los Instagramers iban a Cuba a hacer fotos, porque las fotos de Cuba y de La Habana salen muy bonitas, y la red se llenó de esas fotos, y el YouTube se llenó de un montón de vídeos de gente norteamericana y de muchos países que iban a La Habana y que se lo pasaban de miedo allí, que les encantaba Cuba. Bueno, pues todo eso dio miedo. Ahí están los vídeos que filmó Robertico Comediante mostrando los restaurantes de La Habana, porque de repente aparecieron 200 restaurantes en La Habana, privados. Yo tengo un amigo de Trinidad que tenía 2 restaurantes, ganaba $9,000 con cada uno al mes. O sea, él ganaba $18,000 al mes. Al año ganaba $120,000 al año. Entonces ese tipo de cosas empezó a pasar en Cuba. Dame un chancecito. La Chuchería, el restaurante La Chuchería, que está en Playa, allá en Primera, que yo estuve en Cuba, siempre que he ido a Cuba, a partir de que existió, yo siempre voy a La Chuchería, me encantan sus batidos allí. Tienen uno en Miami, aquí a unas cuadras de mi casa. Tienen uno en Miami. Quiere decir que han hecho una sucursal que salió de Cuba y están en Estados Unidos. Y eso fue nada más en un lapsum de tiempo que hubo una pequeña apertura. No fue una gran apertura, no fue el levantamiento del embargo ni nada por el estilo. Fue una pequeña apertura. Y el cubano, que es una persona luchadora, trabajadora y emprendedora, mira todo lo que logró en ese lapsum de 3-4 años. ¿Sabes? Nos hubiéramos imaginado si hubiera en vez de las trampas de Trump, se hubiera mantenido Hillary Clinton. Hubiera llegado Hillary Clinton al poder, que yo me imagino que esa era la idea.
¿no? Me imagino que a nadie en este mundo se le ocurrió y pensó de que Trump iba a ganar. Eso no lo pensaba muy poquita gente creyó en eso. ¿Se imagina si ahora estuviéramos en los 4 o 8 años más de Hillary Clinton, cómo estuviera Cuba en estos precisos momentos? Y además, el gobierno cubano no ha estado frenando nada de esto. El gobierno cubano quiso firmar un contrato para que los peloteros cubanos pudieran jugar en Grandes Ligas, ganando el pelotero el 80% del dinero. O sea, esos señores iban a ser millonarios, iban a poder vivir en Cuba y tener vidas en Cuba de millonarios. El gobierno en eso no se iba a meter. El gobierno cubano no iba a tener ningún problema, por ejemplo, en que dos peloteros de Cienfuegos, como Yacel Puig y el Pito Abreu, pusieran cada uno $2 millones para arreglar el estadio un 5 de septiembre, que es lo que pasa en cualquier lugar del mundo. O sea, lo mismo que hace Neymar en Brasil, lo mismo que hace Nadal en España, lo mismo que hace Cristiano Ronaldo en Portugal, lo mismo que hace Pau Gasol en España, de coger sus millones y aportarlos para el desarrollo deportivo de sus países, lo podrían hacer esos 200 peloteros cubanos que están jugando en Grandes Ligas, o lo podrían hacer los boxeadores cubanos. O sea, ¿por qué esas personas no podrían trabajar para el desarrollo deportivo de Cuba? Podrían hacerlo sin ningún problema, incluso tener sus negocios en Cuba, porque el gobierno cubano no estaba metiendo las manos en eso. En Cuba la gente se estaba haciendo de dinero. Bueno, ya estoy diciendo, 3.500 millones estaba saliendo desde Cuba para los Estados Unidos. Sí. Oye, no, déjame leer los comentarios que se van acumulando, la gente contentísima con la participación aquí. Yo estoy excited, tú sabes, estoy felicísimo de tener una persona que conozca tanto de la materia y que nos explique, porque muchas veces tenemos carencia de información y nos explique desde tu punto de vista, desde tu ángulo, lo que estás diciendo. Me encanta. Vamos a leer los comentarios. Tú me puedes ayudar, que yo veo que tú lees mucho mejor que yo. Pero ese lo voy a leer yo. Este es el hermano Valerio Coco. Saludos, Protestón. Unidos más que nunca en la caravana del 30. Saludos, Tadeo. Gracias por esta importante contribución. Abajo el criminal bloqueo. Oye, gracias, mi hermano Coco. Saludos. Este también lo leo porque este es poquito. Por ahí deben haber venido algunos. Dice Luis Soler, protesta de las más completas que he escuchado. Saludos, mi hermano Luis. Vamos a seguir. Tenemos aquí el marido de Belli. Este hombre es una asesino de gusano. Asesino, María Belli no es fácil, este es loco. Asesino de gusano, profesional y muy fuerte, mi hermano. Así mismo es. Déjame ver, déjame irle suavecito, que tengo otro por aquí. Déjame ver si no se me pasó. Déjame ver. Aquí seguimos. Oye, mi hermano Felipe se me perdió. Oreste por aquí, que lo tengo, se me fue Oreste por aquí. De nuevo, niño. Es que no es fácil porque los dejo ahí acumulados y se me van. Oye, Oreste, mi hermano, discúlpame, no, se me pasó, pero tengo este amarillo aquí. Dice, Pellizcando en Vivo, el hermano Liber, dice, excelente programa el de hoy. Por suerte, estoy despierto, Tadeo. Un animal. Saludos de Pellizcando en Vivo. Tadeo, me tienes que tirar las cartas. Oye, sí, porque yo creo que tú tiras las cartas. Eso lo vi también con Liber. Lo vi con los Liber los otros días, que tú tienes cosas esa de espiritualidad y todas esas cosas. Contra el verde se me escapó. No importa, gracias, mi hermano. Síguelo, mi hermano, Tadeo, de verdad, contento y feliz. Tienes a todo el mundo aquí. Así. Hay más cosas, mira, hay más cosas por las que se le hace daño a Cuba. Por ejemplo, Cuba es un país muy pequeñito, pero tiene un ejército demasiado grande. O sea, Cuba tiene un ejército de 300.000 hombres sobre las armas y muchísimo dinero gastado en armamento, aparte del dinero que se gasta en inteligencia y en contrainteligencia. Esto más o menos se puede calcular en unos 150.000 millones de dólares. Si Cuba no tendría el enemigo que tiene ahí y si no viviera tan armado, pues entonces hubiese podido dedicar todo ese dinero a desarrollar el país de otra manera. Pero bueno, al final, con estas cosas que he mencionado, que hay muchas más, pero con estas que he mencionado ya es suficiente para que sepamos que el daño que se le ha hecho a Cuba está por encima del 1.000.000 de millones. Por tanto, para saber de lo que es Cuba hoy, qué cosa es el daño del bloqueo y qué cosa es lo malo que puede haber hecho el gobierno, entonces tenemos por lo menos que invertir 1.000.000 de millones en el desarrollo de Cuba. Y entonces vamos a intentar hacerlo. O sea, vamos a intentarlo hacerlo mentalmente. Yo, al menos en mi caso, si tú me das 1.000.000 de millones para que yo lo invierta en Cuba, yo haría lo siguiente. Lo primero, construiría con 150.000 millones 1.000.000 de viviendas. Resolvería el problema de la vivienda en Cuba. En Cuba hay un faltante de vivienda en este momento de 900.000 viviendas. O sea, que con 1.000.000 de viviendas sobrarían todavía 100.000 viviendas. Pero bueno, haría 1.000.000 con 150.000 millones. Yo construiría un metro en La Habana, construiría un metro en Santiago, construiría un sistema moderno de autopistas y carreteras y construiría un sistema ferroviario moderno en Cuba. Eso cuesta 100.000 millones. Por tanto, ya me he gastado 250.000. Yo invertiría dinero, por ejemplo, 50.000 millones en desarrollar la industria.
yo metería 50.000 millones para comprar aviones y otros 50.000 millones para comprar barcos, para que Cuba tenga su propia flota mercante y tenga también su propia Cubana Aviación, tenga desarrollo. Yo metería dinero en la agricultura. Con 20.000 millones desarrollaríamos la agricultura. Con 20.000 millones desarrollaríamos la ganadería. Metería 50.000 millones para traer, para traer esto que se llama I+D, o sea, investigación más desarrollo. Bueno, y así me he gastado 500.000. O sea, todavía me queda la mitad del dinero, pero ya con solo 500.000 que he invertido, pues ya he resuelto el problema de la alimentación, el problema de la vivienda, el problema del transporte. Podría gastarme 20.000 millones en aumentar por 10 el salario de todos los trabajadores. Bueno, en fin, es que me sobra dinero. O sea, me sobra dinero para que quiera imaginar pueda seguir invirtiendo en cosas, ¿no? Pero realmente, con esto que he dicho, ya da la medida de qué Cuba podríamos tener. Ah, sí, seguramente sería un país con problemas, como cualquier otro país. Pero la realidad es que Cuba podría ser un país desarrollado si no estaría bloqueado por los Estados Unidos. Los problemas serían otros. Estaríamos hablando de la falta de libertades, de que se hace falta pluripartidismo, de que se hace falta esto o lo otro. Pero la realidad es que esa Cuba que pudimos haber tenido no tiene nada que ver con la Cuba que tenemos. Eso es una cosa que hay que tenerlo claro. Y tampoco no podemos caer en la trampa de decir, no, porque el capitalismo es esto que es Estados Unidos. No, señores, Estados Unidos no es el capitalismo. Estados Unidos es un país especial que tiene su moneda, que es la divisa internacional, y por eso gana 600.000 millones de dólares todos los años. Eso que le pasa a Estados Unidos con su dinero no le pasa ni a Inglaterra, ni a Francia, ni a Japón, ni a Alemania, ni a nadie. Por tanto, los Estados Unidos están por encima de todos estos países, no porque produzcan más, ni porque sean más inteligentes, ni más nada. Simplemente porque tienen esa peculiaridad, que en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, trajeron una serie de delegados de diferentes lugares del mundo y dijeron, señores, vamos a firmar aquí para que todo el mundo acepte que el precio del oro es $35 la onza. Entonces ya como los Estados Unidos inteligentemente fijaron el precio del oro con relación al dólar, pues ya todo el mundo empezó a comerciar en dólares en el mundo. Y esto hace que toda transacción en dólares que se haga en el mundo termina siendo dinero que ganan los Estados Unidos. Por tanto, 600.000 millones todos los años que se le inyecta a la economía norteamericana solo por ese concepto. Lo otro que tiene Estados Unidos es que se puede endeudar como nadie. La deuda de Estados Unidos, que es terrible, a pesar de todo eso, las agencias de calificación de la deuda la siguen valorando como AAA. Se dicen que la deuda es muy buena, pero en realidad los Estados Unidos no han demostrado ninguna capacidad para pagar su deuda. O sea, ninguna. No hacen más nada que endeudarse y endeudarse. Y entonces, bueno, y entonces, por tanto, es el capitalismo más el barniz de la deuda. O sea, es el capitalismo más 29 millones de millones, que es un dinero que no han producido ellos, más los 600.000 que ganan por el hecho de que su dinero sea la divisa internacional. Entonces, esas dos cosas, tenemos que tener conciencia de cuando comparamos comunismo y capitalismo y comparamos a Cuba con Estados Unidos, a Cuba con España, con Francia, tenemos que saber que la trampa es doble. Es como si pusieras a dos personas a competir a correr, pero a uno le pusieras unos patines y al otro le pusieras un grillete en una pierna. O sea, Cuba va con un grillete, el grillete del bloqueo. Y España o los Estados Unidos van en patines, que es el patín de la deuda externa, que es impagable. Si tú tienes, protestón, si yo tengo una casa que vale $200.000 y tú tienes una casa que vale $2 millones, tu casa será más grande y más bonita que la mía. Pero si tú tienes una deuda de $2 millones y yo no tengo deuda, mi situación económica será mejor que la tuya, aunque tu casa parezca mucho más grande y aunque el que vea las casas desde fuera piense que tú vives mejor que yo. Pero en realidad, si a ti te dan a escoger una casa de 2 millones y una deuda de 2 millones o una casa de 200.000 sin deuda, ¿qué tú coges? Yo cojo la casa sin deuda. Exactamente. Pero eso es lo que no ven. O sea, la gente ve Estados Unidos, Francia, Alemania y tal, pero no miran la libreta de banco de esos países. O sea, la gente lo que no mira es la deuda que tienen esos países. Por tanto, esa riqueza no es falsa, pero es falseada por el número de la deuda. Y entonces, cuando comparamos a Cuba con España, por ejemplo, nos olvidamos de eso. Llegamos aquí y decimos, ay, qué bonito es todo. Ay, qué bien se vive aquí. Ya, pero ¿y la deuda? O sea, ¿en qué número, en cuánto te estás endeudando tú en cuanto vienes a vivir a este país? Porque nadie te dice que a partir del momento que tú vives aquí, asumes una deuda de $43.000. Eso es lo que nadie te dice. Tadeo, le voy a hacer una pregunta retórica, pero para que usted la argumente. ¿Se puede estar a favor del embargo a Cuba y a favor de los derechos humanos? ¿Hay honestidad intelectual en eso?
Se puede estar... Antes que responda. Felipón, tú me puedes leer este mensaje de Alejandro, tú sabes, del hermano Alejandro. Dice, Felipe abrió los ojos. 2006, Raizel Sosa viajó a Argelia para recibir el premio. Una máquina fotográfica. Volvió con las manos vacías y la negativa de Nikon por temor a las represalias de Estados Unidos. Bloqueo inhumano y criminal. Así, eso es lo que dice. No conozco el caso, pero Sosa. No, imagínate, es que es claro. Oye, mi hermano, Tadeo, siga usted con esa respuesta, esa pregunta que le hizo Felipón. Bueno, la pregunta te la vuelvo a hacer, Tadeo. Es que cuando vemos muchas de las personas que hablan desde fuera de Cuba, que dicen estar a favor de los derechos humanos dentro de Cuba, pero esas mismas personas dicen estar a favor de que Estados Unidos sostenga el embargo que tiene contra Cuba. Hay honestidad intelectual en eso. ¿Se puede estar a favor de los derechos humanos y a favor del embargo? Esa es la pregunta. A ver, desde ese punto de vista yo creo que no, porque al final, si tú eres consciente del daño que el bloqueo le hace a Cuba, más allá de que tú seas de derechas o de izquierdas, si tú eres consciente del daño que el bloqueo le hace a Cuba, no puedes querer eso para tu pueblo, porque es que el daño es muy grande lo que se le hace. Al final, si tú eres demócrata, si tú eres una persona humana, si tú eres una persona incluso cristiana, porque recuerden que en los Estados Unidos todo se jura bajo la Biblia. O sea, ahí está la presencia de Jesucristo. O sea, tú no puedes estar escupiendo sobre la cara de Jesús, porque Jesús dijo, ama a tus enemigos. O sea, ¿qué vino Jesús a enseñarnos aquí? ¿Cuál es la gran lección de Jesús? Entonces, ¿cómo vamos a vivir en países cristianos y saltarnos los preceptos básicos de la doctrina cristiana? Jesús decía, ama a tus enemigos. Quien te pegue en una mejilla, ponle también la otra. Entonces, ¿qué tiene que ver la actitud de los Estados Unidos bloqueando a Cuba con el pensamiento de Jesucristo? Y luego en muchos lugares de Estados Unidos, tú eres un mal ciudadano si no vas los domingos a misa. Y cuando llegas a vivir allí, lo primero que vienen tus vecinos a darte la Biblia. Entonces, ¿somos cristianos o no somos cristianos? ¿Vamos a vivir de acuerdo a la ley de Dios o no? Porque si vamos a vivir de acuerdo a la ley de Dios, si aceptamos que estamos viviendo en el año 2021 de Cristo, o sea, si contamos el tiempo en función del momento en que Jesús nació, bueno, pues entonces vamos a ser un poquito consecuentes con el discurso de Jesús. Es una cuestión de humanidad. El problema de machacar a Cuba no puede ser una cuestión política ni ideológica. Tiene que ser una cuestión humana. Martí, porque hay muchas personas por ahí queriendo también utilizar a Martí en contra de la revolución. Martí dijo, patria es humanidad. Pero es que la palabra humanidad tiene dos sentidos. Cuando Martí está diciendo patria es humanidad, está diciendo patria, nuestra patria es el mundo. Pero también está diciendo nuestra patria es nuestra humanidad. Si usted no es un ser humano, si usted no tiene humanidad en su corazón, usted no tiene patria. O por lo menos no tienes la patria de la que hablaba Martí, que no era vamos a decir, la tierra esta que pisan nuestras plantas. No, esa no es la patria. La patria es tu humanidad. La patria está en tu corazón. Si tú no tienes corazón, tú no tienes patria. Muy interesante. De verdad, hermano, me ha dejado. Yo te escuché aquel día con Liber y me gustó muchísimo. Me enteré que ahí me di cuenta de lo que se explicó en ese programa, que tú has participado en otros programas, ¿no? Y en otros tenías unos canales y eso por ahí donde tú participabas. Pero de verdad, me ha encantado tu participación. De verdad, ha sido genial para mí y estoy para muchísima gente que lo ha disfrutado muchísimo en el día de hoy. De verdad, no sé qué te puedo decir. Me ha dejado. Me ha gustado, no sabía, si no te hubiera subido mucho antes, si hubiera sabido quién tú eras y que iba a ser tan genial tu participación en el día de hoy, te hubiera subido muchísimo antes para que nos dieras esta explicación. También me gustaría algún día que ojalá viniera otra persona que tiene otro punto de vista y nos lo explicara también, ¿sabes? Porque hay quien piensa que eso es una mentira, que eso es retórica comunista, que tú eres el gobierno, que tú eres de G2 y lo vas a manipular. Me gustaría, ojalá viniera alguien y también desde el otro punto de vista nos hiciera esta misma explicación, o esta misma explicación no, sino su punto de vista. Tú sabes, yo estoy seguro que no lo vamos a encontrar. Yo estoy seguro, llevo muchos años y nunca lo he encontrado. Todo el mundo que apoya el embargo dice, lo apoya porque lo apoyo porque le quitó 3 propiedades a no sé quién, lo apoyo porque el comunismo, lo apoyo porque Fidel hizo esto, pero no te puede explicar más nada que eso. O sea, yo nunca... Mira, hay una contradicción, protestón, mira, hay una contradicción en ese discurso y es la siguiente, o sea,
tú no puedes decir el comunismo donde quiera que llegue arrasa, donde quiera que llegue el comunismo lo convierte todo en arena. Si el comunismo llegara al desierto en 5 años se acaba la arena, el comunismo es un cáncer. O sea, tú no puedes decir eso y al mismo tiempo defender el bloqueo. Porque si el comunismo, si Cuba ya tiene el cáncer, si Cuba ya es un muerto terminal por cáncer, entonces ¿por qué le aplicas 243 medidas destructoras de su economía, de sus finanzas y de su comercio? Si el perro no muerde, ¿por qué le pones 243 bozales? O sea, no tiene ningún sentido. O sea, lo que tú no puedes decir es, sí. Si te vas a autodestruir, ¿por qué lo va a amarrar? No, te dejo libre para que te autodestruya. Pero parece que no es tan real la autodestrucción esa, sino es una autodestrucción creada. Es una autodestrucción que le han creado de estas maneras, haciendo sanciones, haciendo embargo, haciendo bloqueo, creándole todos los problemas. Y por eso es que acaban con la arena, porque no queda otro lugar donde comer, acaban con esto, porque no hay de dónde sacar. Y cuando se acaba esto, es que tenemos que comernos la arena y por eso es que se acaba. Claro. Incluso yo, cuando discuto sobre estos temas, yo no me considero una persona que viene a defender la revolución. Yo lo que vengo a defender es la democracia. Yo lo que quiero es que exista democracia en el mundo. O sea, que tengamos en los diferentes países mundiales del mundo entero sistemas políticos donde las personas sean libres de pensamiento, donde tú puedas pensar lo que tú quieras, poniéndote a la derecha o a la izquierda. Y hay gente que me dice, ya, pero es que en Cuba no se puede pensar. Bueno, vale, tal vez en Cuba no se pueda pensar, pero por lo menos cuando tú le dices eso al gobierno cubano, el gobierno cubano te dice, bueno, yo aquí no puedo dejar que la gente piense porque es que yo estoy maniatado por los Estados Unidos, que me han aplicado 243 medidas destructoras de mi economía, de mis finanzas y de mi comercio. Los Estados Unidos, para aplicarme todas estas medidas, están violando los tratados internacionales. Por tanto, el gobierno cubano tiene al menos un buen pretexto. Pero ¿cuál es el pretexto que tienen en Colombia, por ejemplo? Que están asesinando al pueblo. ¿Cuál es el pretexto que tienen en Estados Unidos para que Otaola diga que los comunistas no pueden venir a cantar? O sea, ¿cuál es el pretexto que tenemos en los Estados Unidos? O sea, ese es el problema, porque por lo menos el gobierno cubano tiene un buen pretexto. El gobierno cubano te dice, cuando tú me quites el bloqueo, entonces yo tendré que cambiar. Bueno, vamos a quitárselo. Vamos a dejar sin palabras al gobierno de Cuba. Ah, pero ¿qué pasó en 2015? ¿Qué pasó en 2015? Que en cuanto Obama vino a aflojar un poquito, ya el gobierno cubano empezó a desarrollarse y entonces ya cogieron miedo. Y en 2017 ya le temblaron las piernas y rápidamente cambiaron la política. Así porque mismo. No pueden decir que la política de Trump vino porque el pueblo cubano estaba dando gritos, sálvenos, sálvenos. No. El cubano estaba contentísimo. 75,000 cubanos viajando a Panamá a comprar y llegaban allí con los bolsillos llenos de dólares. 75,000 cubanos yendo a Cancún a comprar. No, los mismos cubanos con su propio dinero pedían visa a países extranjeros, caminaban Centroamérica completo para llegar a Estados Unidos con su propio dinero. O sea, quiere decir que estaban haciendo platica. O había movimiento de dinero en Cuba donde mucha gente o algún grupo de cubanos pudo salir adelante para poder lograr esos objetivos. Quiere decir que hasta, no sé, todos sabemos del crecimiento. Deja un momentico, dice Alejandro, esta directa es histórica. Felicidades, hermanos. Espérate un momentico, tenemos otras cositas más por aquí. Tenemos otro que dice aquí, Kilo 91, abajo se escribe sin H. Abajo se escribe sin H. ¿Quién escribió abajo con H? Nada, seguro que yo fui yo, seguro, porque yo soy un desastre escribiendo también. Espérate, que creo que había uno otro. No, ya, dale, mi hermano, seguimos. Hay aquí una persona que quiere entrar aquí, pero no ha podido entrar todavía. No ha podido entrar. Dale, mi hermano, que nos queda todavía en 15 minutos, porque a las 1:30 sí tengo que cerrar, porque tengo que ir a buscar mi niña. Y aquí está, ya subió. Todavía 15 minutos, porque a las 1:30 sí tengo que cerrar, porque tengo que ir a buscar. Ya. Oye, ¿me oyes ahí? Perfectamente, Carlos. Primero que todo, saludo a la audiencia, saludo a ti, Jorge, a Felipe, saludo a Tadeo. Venía de la escuela yo para acá y estaba oyendo su disertación sobre temas tan interesantes y da gusto de verdad que una persona pues exponga estas temáticas de una manera inteligente y además de una manera con conocimiento de lo que se habla, ¿no? Aclara muchas cosas y la verdad que es un gusto estar oyendo un programa así mientras regresaba para acá. Quería entrar un momentico, Jorge, para anunciar que hoy yo había hablado contigo esto ya anteriormente, que íbamos a unirnos a Code Pink para el esfuerzo mundial de mandar jeringuillas a Cuba. En este momento, hermanos, y le digo a todas las personas que están oyendo este programa, en Cuba se necesitan aproximadamente 30 millones de jeringuillas
para completar el proceso total de vacunación nacional. En este momento hay menos de 10 millones en la isla. Las dificultades del embargo, las sanciones, las dificultades económicas del país, pues están impidiendo que lleguen estas jeringuillas. Entonces el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le dio una licencia a una organización que es World Health, se llama, y esta organización está recogiendo el dinero para comprar en China contenedores con jeringuillas y entonces pues nosotros con Code Pink estamos uniéndonos a ese esfuerzo. Puentes de Amor, Nemo, Jorge también, es decir, todas las personas cubanoamericanos que queremos ayudar a la familia cubana, que por encima de cualquier ideología nos une el amor a la familia. Y yo puse en la página mía el enlace para cualquier donación que se vaya a hacer, que se haga ahí. Eso va a llegar, eso está garantizado, es una cosa totalmente legal. Incluso la donación que usted haga, si está en los Estados Unidos, es algo que es deducible de impuestos. Esto va a través de una fundación. Es decir, invito a todos los hermanos a que vayan ahí a la página. Si Felipe puede poner el enlace, pon el link. El enlace ahí para que vayan. Para $10 que usted done, con eso se compran 300 jeringuillas. Usted dona $100, compra 3,000. Nosotros estamos, ese es el enlace. Nosotros, ese que está ahí mismo, Felipe. Nosotros estamos haciendo la meta para nuestra, como cubanoamericanos, es donar $100,000 y comprar 3 millones de jeringuillas para nuestro pueblo, ayudar a nuestra gente. Ya vamos por $23,000, caballero. Así que los animo. Incluso si usted dice, profe, yo no tengo dinero para donar ahora, yo no puedo, o porque vive aquí o porque está en Cuba, comparta el enlace, para la donación y por favor, done. A nuestra gente se le ayuda no solamente de palabras, pero cada vez que hay una oportunidad debemos manifestar nuestro amor al prójimo, nuestro amor cristiano, nuestro amor de seres humanos y por favor ayudar en este esfuerzo para que esta pandemia pase rápido, para que la economía de Cuba se recupere, pueda entrar el turismo y la gente no siga muriendo. Entonces, Jorge, te agradezco. Discúlpame por la interrupción. No, para nada, mi hermano, para nada. Muy excelente tu interrupción. No, ¿qué te puedo decir? Una disertación buenísima ahí y seguiré oyéndolo. La verdad que es un gusto estar acá. Entonces, hermano, a donar en lo que pueda. Ahí está la donación. Sigue para abajo, Felipe, para ver por dónde va ya. A ver, vamos a ver. Sigue para abajo. Abajo dice, ahí dice $23,213. Ajá. Hemos ya, y entonces dice 50,000, pero vamos por 100,000. Yo puse 100,000 porque eso es lo que, y eso está directamente. Hay una cosita ahí que tengo a Fantasma ahí dejando un mensaje ahí interno. Fantasma, por favor, si Protector no te deja subir, por lo menos escribe ahí. Bueno, yo no sé si es por tiempo, yo no tengo ningún problema. A mí puede subir una persona, pero me parece que... Por tiempo, porque yo tengo que ir a buscar a mi hija. También dentro de un ratico empieza la directa del hermano Felipe, Guateque Live. No sé si el hermano Tadeo quisiera pasar por allá, si tuviera el tiempo, pasar por Guateque Live, que empieza a las 5:30. A lo mejor si Tadeo puede pasar, a lo mejor Felipe habla un poquito más temprano y tocan el tema. Y eso, no sé, es una decisión ya de Felipe. Yo sí, lamentablemente, si yo tuviera quien pudiera ir a buscar a mi hija ahora, yo le dijera, por favor, ve y búscala. Y me quedaría con usted aquí el tiempo que fuera necesario, porque para mí ha sido excelente esta conversación. Tú sabes, pero sí, no puedo, porque no tengo quien vaya a buscar a mi hija. Soy un hombre soltero. No, le he dejado mi correo electrónico. Perdón, Tadeo, yo me voy ya, reitero, caballero, a donar para nuestra familia, $10. Sí, no, ya yo ahorita estoy allí, ahorita yo estoy allí. Así que gracias y bendiciones para todos. Un abrazo. Un abrazo, mi hermano, caballero. En la página de Carlos Lazo, aquí está la página. A ver, ¿se ve la página ahora? No se ve la página. Vayan a la página de Carlos Lazo, y ahí en la página de Carlos Lazo pueden encontrar el link y hacer la donación de lo que usted pueda, la posibilidad, el dinero que usted pueda, 5, 10, 15, 20. Llegaremos. Yo estaré por allí dentro de un ratico, después que venga de recoger a mi hija, ahí estaré también. Oye, hay un comentario aquí de Valerio Coco que se me fue.
tendré que buscarlo por aquí, Valerio Coco por aquí, que no lo veo. De verdad, ha sido para mí genial, espectacular esta directa. Hemos tenido en estos días varios programas muy buenos, muy buenos. Aquí tengo el de Valerio Coco, lo voy a leer, lo tengo por aquí, lo voy a leer porque me va a costar mucho trabajo subirlo. Dice Valerio Coco, el interventor Tadeo. No, ¿qué? Yo voy a subirlo y que lo lea otro. ¿Qué? Es como la intervención o algo así, que lo puse en no, italiano. Yo me doy unas trabadas de madre, o sea, que yo me doy unas trabadas de madre. Y más ya hasta ahora, ya que veo media hora mirando esta pantalla, el brillo me mata. A ver. Ah, pero aquí lo tengo mejor, lo tengo mejor. Dice el hermano Valerio Coco, el intervento de Tadeo. Debe ser la intervención. La intervención de Tadeo es tan educacional y elocuente que haría falta valores a transmitir. Volverlo a transmitir y analizar. Estos sí. interventos, o sea, estas intervenciones refuerzan la convicción a luchar contra el bloqueo. Gracias, Tadeo, y protestó. No, mi hermano, gracias a ti. Tenemos otro por aquí también del hermano, dice, doné $100 la otra semana, más todo por Cuba, hermano. Vamos, así mismo es, mi hermano, así mismo es. Alejandro, yo estaré por ahí también donando, caballero. Mi hermano, ¿de qué te puedo decir? Ha sido un placer tenerte aquí. Me dijiste que ibas a mandarme tu correo. No, es que, a ver, que tengo a Fantasma aquí hablando conmigo, me quiere decir una serie de cosas. No, entonces le he dejado mi correo. El hermano Fantasma, él es de derecha, pero a veces se le va un poco, tiene su idea y tiene sus cosas, pero Fantasma, tú no me vas a desgraciar esta directa hoy. Tú no me la vas a desgraciar. Esto es plato fino. Esto es comida gourmet, donde te voy a dar la oportunidad hoy. Mañana, otro día viene y compartes con nosotros, como tú lo sabes, que siempre se te ha dado la oportunidad aquí de compartir con nosotros. Nada, caballeros, me hubiera gustado para que hubieran participado, pero nada, vámonos con esta satisfacción de haber tenido esta disertación del hermano Tadeo. Espero que nos sigas visitando a nuestros canales aquí, donde él sabe que siempre va a ser bien recibido, como son todos bien recibidos. Todos son bien recibidos mientras vengan con respeto, con el deseo de colaborar o dar su opinión, tú sabes, y yo las opiniones con respeto siempre las he respetado. Gracias, mi hermano Tadeo, muchísimas gracias por colaborar con nosotros hoy, que como he visto que ha colaborado con Liber, ojalá que algún día tenga la oportunidad también de mi hermano Juan Gualberto Gómez, ahora se llama Juan Gualberto Gómez. Ahora no sé el nombre de Minero se llama Juan Gualberto Gómez, yo lo conozco como Felipe, ahora es Juan Gualberto Gómez. No es fácil esto, de verdad. Nada, Felipe, ¿qué tú crees? Sube, Felipe. ¿Qué tú crees? No, bien. Todo espectacular, ha sido una directa espectacular. Tengo que decir, yo creo que eso es una palabra que lo definiría bastante bien. Los aportes de Tadeo siempre me han gustado en todas las directas donde ha participado. La primera vez que participó fue en la directa del 8, que precisamente yo la estaba dirigiendo ahí. También dijo muy buenas cosas acerca del embargo, los 10 puntos que en lo que encuentra que el bloqueo es criminal y asesino las causas en contra del bloqueo siempre para mí siempre son magníficas, y tener un exponente como Tadeo siempre es un ejemplo de que estamos por buen camino y que no estamos equivocados. No, ya yo salí inyectado ya estoy inyectado, encabronadísimo ya, para que sepa. Es más, yo haría una caravana ahora mismo, si no tengo que ir a buscar la hija. Tú sabes, con todo lo que él me explicó, todo lo que no hemos perdido, todo lo que se ha perdido mi mamá, y todo lo que se ha perdido mi hermano, y todo lo que se ha perdido mi sobrino, y todo lo que me perdí yo. Oye, ¿tú te imaginas? 1 metro en La Habana, papá, de regla al vedado en 5 minutos. ¿Tú te imaginas? Coño, seres, qué cabrones son esta gente, seres. No, por eso el 30 tenemos que estar ahí, en pie de lucha. En pie de lucha tenemos que estar ahí. Tadeo, tú tienes un canal, tienes algo que quieras promocionar ahora mismo aquí. No somos un canal tan grande, pero por lo menos tenemos cierta visibilidad y poder. Yo no tengo canales de política. Yo soy una persona que no me gusta mucho el mundo de la política. La verdad es que no me gusta mucho. Coño, se nota, no te gusta. Si te gusta. Yo simplemente soy historiador, o sea, soy historiador y como tengo una formación en historia, me gradué en la Universidad de La Habana, luego me gradué en la Universidad del País Vasco aquí en España, y también he trabajado para una universidad norteamericana, la Universidad de Notre Dame en Illinois, donde trabajé en la enciclopedia temática sobre Cuba, en el tomo de religiones, pues ahí trabajé también. Pero bueno, yo me considero una persona bastante apolítica, a pesar de todo. A veces desciendo al plano de la política, yo le llamo el estercolero de la política para decir algunas cosas, pero
pero en realidad me siento más cómodo en otros ámbitos, en el ámbito de la metafísica o de la religión o de la poesía, porque también soy poeta. Y entonces, bueno, yo por lo general tengo un mundo. ¿Tienes libro? ¿Tienes libro? ¿Tienes libro? Sí, algún libro ahí por ahí. Estoy escribiendo, bueno, el libro más importante que estoy escribiendo es la biografía. A lo mejor aquí alguien lo quiere comprar. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Vamos a aprovechar aquí para ver si alguien también te puede ayudar en eso, ¿no? Porque yo no soy un lector, conmigo está embarcado. Conmigo está embarcado, pero quién sabe, aquí en este grupo hay gente que le gustaría leerse tus cosas, ¿me entiendes? ¿Dónde se puede encontrar? Bueno, pero ¿qué son cosas? A ver, yo escribí un libro que está en la red, que se puede comprar, que se llama Sobre la miel desnuda, un libro de poesía. También estoy escribiendo, que es lo más importante que estoy escribiendo, es una biografía de José Martí, una biografía novelada de José Martí, pero bueno, esto ya sí que es un trabajo de mucho tiempo. Yo he dividido la biografía martiana en dos tomos. O sea, hay un primer tomo que va de 1853 a 1877, que es lo que acabo de terminar hace poquito. He estado 10 años escribiendo esto y ahora está en la editorial. Sí, he estado 10 años escribiendo eso. Está una editorial canadiense que yo espero que se venda en Canadá, en Estados Unidos, en Cuba, en España. O sea, creo que se va a vender bastante bien. Y luego pienso estar otros 10 años más escribiendo el segundo tomo, que ya irá del 77 al 95. Por tanto, es una cosa bien pensada. O sea, es un texto bien pensado y muy interesante, porque incluso estoy aportando cosas que no se sabían a la vida de Martí. Estoy incorporando nuevos personajes que espero que a partir de ahora se empiecen a hablar más de ellos en la vida de Martí, porque hay personas desconocidas que fueron muy importantes en la vida de Martí y yo los estoy trayendo a su historia de nuevo y colocándolos con la importancia que verdaderamente tuvieron. Y bueno, estoy echando luz sobre algunos aspectos de la vida de Martí que son bastante oscuros, ¿no? Que la gente no conoce, porque muchas veces preferimos decir, no, que Martí es este misterio que nos acompaña. Bueno, estoy intentando echar un poquito de luz sobre ese misterio. Déjame hacerte una pregunta, porque ayer nosotros, trajimos, como se diga, a un señor que habla mucho de Martí aquí en Miami. No sé si lo conoce, González Esteve. Él habla mucho de Martí, él hace sus cosas y eso. Y él estaba hablando de un Martí que sufrió una enfermedad inguinal. ¿Qué tiene de cierto eso? Que estuvo operado en varias ocasiones, que le impedía andar con pistola y machete y eso. ¿Qué tiene de cierto? Porque yo lo creí como cierto, yo le creo a esa persona. Me gustaría... Sí, a ver, Martí tuvo el grillete que le pusieron en prisión a los 16 años. Él estuvo 6 meses preso y al caminar el grillete le rozaba los testículos. Entonces él tuvo esa enfermedad. Aparte que en la cárcel también se enfermó de una enfermedad que se llama sarcoidosis, algo así. Y entonces, bueno, aparte de esa enfermedad, también el grillete le fue lacerando un testículo y entonces él se le inflamaba el testículo y lo que hacían en Madrid era que le puncionaban el testículo para sacarle líquido. No. Entonces él vivió con mucho dolor toda su vida, hasta que ya luego en México, en 1876, si mal no recuerdo, lo operaron de ese testículo, le quitaron un testículo. Entonces Martí solo tenía un solo testículo, ¿no? Que por eso era que muchas veces se burlaban de él y decían, no, tú no tienes lo que tienen que tener para ir a la guerra. Y entonces se burlaban un poco de él y un poco con ese asunto. Orlando González Esteve es el que nosotros traímos ayer, que él hizo un programa de radio por otro lugar, fue tan interesante para mí que yo quise traerlo aquí, y porque era una cosa desconocida completamente para mí. Él habló sobre eso, ¿no? Sobre la historia de la enfermedad esa. Él habla mucho de Martí. A mí me encanta ese señor, pero él habla mucho de Martí. Y el trabajo para mí, yo dije, coño, y a la gente también le gustó. Por eso la gente está diciendo que, oye, Protestón, estás metiendo unos programas sabrosos, porque de ayer estuvo bueno, aunque no estuvo él, pero hoy te tenemos a ti, y muy genial con esta participación y esta explicación, porque para los que ponían en duda si lo que estaba diciendo aquel señor era verdad o mentira, que también yo estaba medio dudoso, ya corroboramos hoy que era verdad. Nada, mi hermano, un momentico. Sí, que... Dale. No, que lo que te quería decir es que el grillete a Martí le hizo una especie de llaga en la zona de la pierna, y entonces él vivió buena parte de su vida con miedo a que le cortaran la pierna. O sea, durante tiempo de su vida se pensó que le podía incluso cortar la pierna. Y muchas veces, bueno, las personas que se relacionaban con él, sus amistades o a veces las novias que tenía, una de las cosas que hacían era curarles esas llagas que él tenía en la pierna, que nunca se le cerraron del todo. O sea, prácticamente murió con el pie llagado. No, y que es una faceta de que la gran mayoría de los cubanos no conocen. Saben que Martí pasó por ahí, pero para mí Martí era un tipo sabroso en talla que jodía cantidad. Y me doy cuenta que Martí era un hombre enfermo. Martí era un hombre que sufrió muchísimo en su vida.
y haber tenido una vida bastante movidita, ¿no? Porque no fue una vida tranquila sentada en un sofá, era una vida bastante movida. Pero también me dijo ahorita el hermano Oliver que tú también tirabas cartas y eso. ¿Cómo es esa cosa? Sí, bueno, yo tengo un canal que se llama Mi Vida Mágica y ahí hago directas los martes y los... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Mi Vida Mágica. Felipe, búscalo ahí, mi hermano, búscalo ahí, mi hermanito. Vivir la vida, ¿no? Ahí va que no, Mi Vida Mágica. ¿Cómo? Mi Vida Mágica. Felipe se fue, no sé. Se fue Felipe, no. Me voy a tener que buscar yo. A ver, Mi Vida Mágica, un momentico, dame un chance aquí. Caballero, colaboremos con el hermano y suscribámonos a su canal y pasemos por allí también a Mi Vida Mágica. Mi Vida Mágica. Mi Vida Mágica. Ay, mi madre. Sí. Aquí está, con Tadeo. Aquí está, Mi Vida Mágica. ¿Este eres tú? Déjame ponerte aquí a ver si este eres tú. Sí. ¿Ese es tú, no? Ay, mi madre, me va a meter copyright. No, eso no. Ya lo tengo, que yo no sé, dando clic aquí y allá me fui completo. Es este canal. Ya lo tienes ya. Súbelo ahí, sí. Súbelo. Aquí. Súbelo ahí, caballero. Ya tenemos aquí. Colaboremos con el hermano. Déjame suscribirme aquí. Ya yo me voy a suscribir ya. Mira, déjame suscribirme. Déjame suscribirme al canal. Activar la campanita también, porque sí, para que me llegue. Quiero saber de qué habla el hermano. Quiero saber de qué habla. Yo abrí mi canal porque yo quise tratar 70 temas espirituales, 70 temas sobre metafísica, sobre el mundo de los muertos, bueno, sobre una serie de temas del mundo paranormal. Y entonces lo que hice fue que grabé 70 vídeos hablando de estas cosas, hablando de mis experiencias en el mundo espiritual. Y bueno, pues ya luego, cuando empezó la pandemia, empecé a hacer directas, a consultar a la gente en directo, que eso era una cosa que yo nunca había querido hacer, pero lo empecé a hacer por la pandemia, que estábamos encerrados en casa. Bueno, empecé a hacerlo de esa manera y ya prácticamente, como hago 2 directas a la semana y yo no estoy muy activo en el canal porque también con todo el tema de la novela de Martí ha sido muy complicado porque eso me roba mucho tiempo y entonces tampoco he podido estar al 100% de tiempo en el canal. Y de hecho, ahora ya cuando empiece a escribir el segundo tomo, pues también tendré que dedicarle mucho más tiempo y el canal lo tendré que dejar un poquito más olvidado. Pero bueno, yo lo que quería era que hubiesen 70 temas metafísicos en mi canal y por ahí están. O sea, hablando de... Ya veo que te gusta porque te metes 5 horas, 4 o 5 horas ahí en directo. Estaba mirando los videos, tienen mucho tiempo, te metes mucho, le dedicas tiempo a eso, ¿no? Me imagino que... Sí, porque intento consultar a todo el mundo, intento consultar a todo el que llega y entonces al final la gente quiere... Tengo que pasar para que me consulte, para ver si voy a ser presidente o no. Y entonces, bueno, pues intento consultar allá a todo el que llegue y claro, me meto ahí un montón de horas tirando las cartas. Ya yo activé ¿Y qué horario lo haces? Yo lo hago de 4 a 8 o a 9, hora de España, que sería a las 10 de la mañana, hora de Miami, ¿no? Oye, a las 10 de la mañana. Estoy en el curro, ¿no? Estoy trabajando, ahora no puedo consultarme. Ahora no vas a poder entrar. Y me dieron aumento y me llevaron bien. Me dieron aumento hoy y me llevaron bien. Yo estoy feliz. Fíjate que hasta le dije que voy a hacer overtime y todo. Yo estaba renuente. Y le dije, no, sí, voy a hacer overtime. De verdad, me precisaron. No pensé que me fueran a llevar también. Gracias. Se los agradecí a todos ellos allá. Y muchísimas gracias. Aparte, yo me le gané, yo trabajo como un salvaje. Aunque no lo crean, yo trabajo como un salvaje. Caballero, ¿qué le puedo decir? Oye, mi hermano Tadeo, muchísimas gracias. Por favor, ayuden al hermano Tadeo allí. Únanse, suscríbanse para tener este hermano por aquí que nos visite con más a menudo en nuestros canales, el de Felipe, el de Liber, el mío, de que él le dé la gana y nos venga con esa sabiduría y ese conocimiento. Pero espero que otro día también nos hable de religión, también nos hable de otras cosas. Tú sabes, me encantaría. A mí me gusta, yo soy un tipo, a mí me gusta mucho la religión hindú, aunque no practico ninguna, pero me gusta mucho. ¿Conoces de la religión hindú y esas cosas? Te voy a traer un muñequito que yo tengo aquí. No, parece que estamos recibiendo también ataques. No sé de dónde vinieron la gente que viene a tirar hate, pero bueno, aquí no se bloquea a nadie. Pueden decir lo que quieran. Sí. Sí, tienes ahí. Eso es como una especie de Buda. Un Buda sedente ahí. No, se llama Shiva. Lon Shiva. Shiva. Lon Shiva. No sé, esto me encanta. No sé. Sí, ahora sí, es cierto, Shiva es el... Yo no sé por qué a mí me gustan las cosas de la India. No tengo ni la más mínima idea,
pero me gustan las religiones de la India. No sé por qué, porque no tengo... Tal vez alguna encarnación, por ahí. Tendré yo un indio atrás, Shiva es un santo azul, es una deidad azul, porque en algún momento, hace unos 13.000 años aproximadamente, hubo un conflicto en la Tierra. Bueno, este es otro de las deidades hindúes. No sé por qué, hay algo a mí en la India que a mí me atrae. Uno de los lugares que me gustaría ir, que me gustaría conocer. No sé, a mí me gusta, no sé, hay algo en la India que a mí me atrae. No sé. Caballero, es una de las grandes culturas. Yo tengo que dejarlo, a ustedes. Muchísimas gracias. Discúlpenme todas las me tengo que ir. Que no pudieron participar. Que no pudieron participar, lo siento mucho. Yo espero que ustedes entiendan que lo que estábamos haciendo hoy meritaba la pena dejarlo al hermano hablar solo. Espero que nos visite, pero hablar de otros temas. A mí me gusta hablar de todo un poco. Y ese de religión me encanta, ¿ok? Cuando tengan la oportunidad, tú sabes, aquí te espero. Por favor, escríbeme, protestoncubano@gmail.com. Escríbeme. Yo te voy a dejar aquí adentro mi correo y escríbeme tú, porque yo... ¿Por dónde te lo...? No sé, Felipe, cógelo tú, por favor, mándaselo a Felipe o algo de eso, porque yo me tengo que ir ya. Yo voy a cerrar esto y eso es... Ponlo otra vez, ya lo tengo, ya, ahora sí lo tengo. Ya lo tienes, ya. Escríbeme, sí. Felipe, mándamelo después para yo escribirle. Ya te lo mandé al WhatsApp, ya lo tienes en tu WhatsApp. Te doy mi número de teléfono, hablamos y me encantaría tenerte cuando puedas, tengas la oportunidad, pero a mí hables de religión. Me encanta también hablar de religión. ¿Ok? Gracias, mi hermano Felipe. Gracias a todas las personas que disfrutaron la participación de Tadeo. Gracias a todos. ¿Ya? ¿Qué les puedo decir? Gracias, caballero. A los que colaboraron. El logo guay. Las cartas que usa son de trébol o de corazones. Te preguntan ahí. Yo uso un tarot. A lo largo de mi vida he utilizado muchas cartas distintas. Yo empecé, primeras cartas que usé fue un póker americano. Yo empecé a echar las cartas cuando estudiaba en la Universidad de La Habana. Es que te tienes que ir. Me tengo que ir. Y Felipe abre, dentro de 15 minutos abre el hermano Felipe también. Y no quería pisarlo, tú sabes, no quería pisar el tiempo de él. Caballero, gracias. Si quieres saber con qué carta trabaja Tadeo, pase por su canal. Suscríbase y que tenga la posibilidad que se una. Oye, gracias, mi hermano. Nos vemos. Te escribo. Gracias. Vale, nos vemos. Venga, chao.